Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Buenas noches, amigos. Buenas noches, La Coruña. Gracias. Gracias, amigos, por esta noche tan íntima, tan especial. Lo hablábamos en el previo, que como siempre hacemos con todos los amigos de Milenio 3. Estamos en un lugar distinto a todo lo que hemos vivido últimamente. Últimamente Milenio ha tenido varios exámenes importantes, El alerta OVNI, 8.000 personas allí en el auditorio Juan Carlos I. Hemos tenido experiencias como la de Belmez, un montón de historias, con mucha gente, mucho público. Y sinceramente teníamos ya ganas de juntarnos y de decir, vamos a quedar con unos cuantos amigos. No sabemos cómo, ni dónde, ni de qué manera sucederá, pero vamos a quedar con unos cuantos amigos, vamos a contar historias, vamos a sumergirnos, bueno, como hacían estos genios, que es Milladoiro, en la Galicia secreta, en la Galicia mágica. Y es que estamos en el castillo de Santa Cruz, en Oleiros, lo venimos anunciando hace un par de semanas. Un lugar muy especial, un lugar lleno de historia, un sitio que impacta a primera vista, porque uno todavía ve los confines urbanísticos de la ciudad de La Coruña y de repente se encuentra con una especie de paraje paradisíaco, si se permite la palabra, y se encuentra unas casitas que todavía mantienen el viejo sabor de un pueblo marinero, y se encuentra de repente también con un castillo en mitad de una isleta. Hay que acceder hacia él por un gigantesco largo puente, que a veces la marea baja y se podría hacer directamente andando, pero no, hay que hacerlo así, observando todo el entorno, observando el mar, observando las calas que se extienden. Es un lugar curioso, y es un lugar donde, como dije aquí hace un año exactamente, observo ahora mismo por las ventanas los árboles, los ramajes, observo la esencia de esa Galicia tan distinta que hoy queremos rescatar con vosotros. Estamos aquí un buen puñado de amigos que han tenido que ser distribuidos en varias salas. Unos amigos que están ya muy pendientes para contribuir a que su tierra se conozca bien, en el mundo del misterio, en el mundo de lo insólito, en el mundo de lo desconocido que siempre recuperamos aquí en vuestro programa, en la cadena SER, Milenio 3. Son las 1:13 y hay una primera sorpresa, y es que yo decía a nuestros amigos que vamos a tener, como siempre, algún reportero destacado, alguna persona que cuente a toda España y a todo el mundo, por cierto, porque, claro, nos siguen por internet muchísimo, cadenaser.com y ikerjimenez.com, las dos páginas amigas. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Boas noites, Galicia, ya que estamos aquí, espero haberlo dicho bien. Y es un placer, como siempre, en estas salidas que estamos haciendo con Milenio 3, pues encontrarnos con un grupo de gente a la que le apasionan los mismos temas que a nosotros, Iker. Bueno, y además, hace un año exactamente estábamos aquí. Yo noto que, o es que lo hicimos más pronto, o todavía casi pegaba el relente del sol, eran las 10 de la noche, todavía quedaban pues algunos rayos de sol, ¿no? Pero hoy no, hoy es noche cerrada, hoy es noche profunda, noche con calma. Hemos tenido un día maravilloso hoy aquí en Galicia. Noche ideal para cambiar el tercio y para empezar a sumergirnos en misterios desde ya. Vamos a ver, porque creo que tenemos a nuestro compañero Carlos Barroso. Por aquí estamos todos, todo el equipo, que luego somos un montón. Daré la consabida alineación de gente de Milenio que está aquí, que ha tomado esta parte de Coruña para llevar el misterio a todas partes. Carlos Barroso es nuestro compañero, ya sabéis, la voz de las introducciones, pero esta vez le hemos mandado a que recorra esta zona, a que cuente con su voz peculiar, lo que ven sus ojos en estos momentos. Carlos, compañero, ¿me escuchas? Pues sí. Te escucho muy bien. Te escucho fenomenal. ¿Dónde estás? Cuéntale a nuestros amigos de toda España y del mundo, ¿dónde estás ahora mismo? Pues estoy en el exterior de este castillo de Santa Cruz. Estoy junto a la muralla, una muralla de más de 2 metros de grosor. Estoy bajo unos árboles, muchos de ellos centenarios, que rodean este castillo, esta mole de piedra rectangular, en una noche fantástica, como decías, una noche de cielo raso, de cielo estrellado, una noche en la que solo hay una leve brisa y una ligera bruma que se acerca desde el mar hasta la costa, hasta esta isla de Santa Cruz. Bajo los árboles, viendo perfectamente las almenas de este castillo, almenas defensivas en los flancos de la muralla.
Es un castillo que está asentado sobre una isla que tiene millones de años. Este castillo, Iker, Iker y a todos los oyentes, les puedo decir que me he estado informando y se mandó construir hacia finales del siglo XVI, después de que hubiera un ataque, un brutal ataque que sufrió la ciudad de La Coruña por parte de la Armada inglesa, que logró entrar hasta el mismo fondo de la bahía. Y bueno, pues como no existía esa línea defensiva, pues se decidió construir este castillo. Así que su primer objetivo era ese, defender. Con el castillo de Santa Cruz se reforzó esa defensa y gracias a ello fue posible hacer frente a ataques posteriores de armadas como la temible inglesa de Drake, por ejemplo, o la francesa, ¿no? Y en parte fue posible gracias, aquí viene una de las anécdotas o de las curiosidades de este castillo, gracias a un potente cañón, me decían, un cañón que medía unos 5 metros más o menos, que aquí se le conoce como el Barraco, y que en sí mismo encarna todo un misterio. Nos cuentan que cuando ese cañón se quedó obsoleto allá por el siglo XVIII, pensaron en retirarlo, pero las reformas que se habían hecho en las murallas, en las puertas, en las almenas, pues lo hicieron prácticamente imposible. Así que decidieron enterrar ese cañón, pero nadie sabe dónde. Así que el Barraco se encuentra enterrado en algún lugar por los alrededores de este castillo de Santa Cruz. Pues como veis, amigos, estamos en un lugar envidiable desde el punto de vista del misterio, envidiable para recordar historias, casos, sucesos. El cine, la literatura por supuesto, pero el cine se ha acercado muchas veces a la Galicia mágica, a la Galicia insólita, a la Galicia secreta que íbamos a escrutar con nuestros ojos del siglo XXI. Por eso yo os pediría, ya no solo a los amigos que están aquí, sino a los que nos escucháis desde cualquier punto del mundo, que os pongáis en situación. Hoy vamos a viajar a unos sitios, historias y lugares muy especiales. A casos antiguos, pero también a casos modernos, a casos que parecen fruto de la leyenda, pero también a casos que dejaron impronta oficial, documentos, datos, no solo sensaciones subjetivas, sino cosas muy objetivas precisamente. Bueno, el cine, y además yo hace poco coincidía, me cruzaba casi con una película ya antigua, pero definía perfectamente la clase de cosas, en tono casi de humor por supuesto, y para que haya una pequeña distensión, porque luego va a haber cosas bastante duras. El cine, en películas como El bosque animado, recordaban perfectamente lo que era esa Galicia, sobre todo interior, aunque también en la costa ha habido muchísimos casos, aquí mismo al lado, y algunos invitados nos lo van a contar con pelos y señales, pero recordaba perfectamente lo que, por ejemplo, un bandido, como el bandido Fendetestas, que era Alfredo Landa, se podía encontrar en plena noche. Cosas que ahora nos pueden dar a risa, pero cuando son de verdad, imaginaos. Y esta noche vamos a escuchar a gente que lo ha visto de verdad. Vamos con ello. Buenas noches. Buenas noches. ¡Alto, me caso, Isoni! ¡Que venga el tabaco! Pues no sé si llevaré algo. Porque fumar, yo fumaba. Menos mal. Y papel. Derecho a tierra. Ya, se ve que no me pusieron tabaco. ¿No te pusieron cuándo? Cuando me amortajaron. Ni paciencia tuvieron para ponerme la chaqueta como Dios manda. Pero ¿quién eres? Soy el ánima de Fite Cotobelo, que anda penando por estos caminos en busca de un cristiano. Espera, yo no quiero hacerte daño. Escucha, solo te pido... ¡Qué gente, qué gente! ¡Qué gente! Bueno, pues una escena en la que alguien se encontraba con un difunto, creo que lo interpretaba Miguel Reyán de manera genial, que iba todavía con unas torundas de algodón en la nariz y que se había salido de su propio ataúd. Esto sin duda es ficción, Carmen, pero esta noche vamos a descubrir que hay casos
que la gente mantiene vivamente, que los ha vivido, que están ahí, que se les ha cruzado esas cosas, hombre, quizá no con esa corporeidad, ¿no?, que ocurría en la película, pero han pasado ese tipo de cosas, muchísimas. Y tenemos a los mejores especialistas. Hay uno, tenemos aquí su libro, lo editó en su día Corona Borealis, que hizo, de nuestro querido amigo Jesús Callejo, que hizo unas guías magníficas que, bueno, escrutaban zonas de España no muy conocidas en el sentido del misterio. De ahí nace Galicia Secreta. ¿Quién es el autor, Carmen? Pues su autor es Tomé Martínez, él es investigador, además de realizador y autor de este libro que tú has dicho, Iker, Galicia Secreta. También hizo una serie, apoyado por la Junta y por el Instituto Geográfico Nacional, que se llamó Galicia Noche de Piedra. Bueno, además una serie absolutamente histórica, ¿no? Considerada a nivel arqueológico como sensacional. ¿Exagero, Tomé, o no? Probablemente. Los amigos Gracias, siempre amigo. exageráis. Gracias por acompañarnos aquí en este castillo, en este ambiente tan peculiar, tan especial. Oye, ¿cuántos años buscando la Galicia secreta? ¿Encontrándote con ella o no? Sí, por supuesto. Pues mira, casi 10 años, ¿no? Buscando, en principio, mis propias raíces, ¿no? Porque, como tú muy bien sabes, yo, a pesar de haber nacido en Madrid, pues bueno, tengo toda mi familia aquí y, bueno, a raíz precisamente de buscar los orígenes antropológicos propias, ¿no? Pues fui encontrándome poco a poco, ¿no?, por esos caminos de Dios, ¿no?, pues con testimonios realmente curiosos, ¿no?, y me fueron guiando a eso que se llama la Galicia mágica. Y yo quería presentar al otro lado de esta mesa, que está puesta aquí en la parte, en una de las más grandes habitaciones o habitáculos de este castillo de Santa Cruz, con una noche, como repito, excepcional en cuanto a temperatura, con los amigos justos, además, en 2 plantas, observando todo. Tengo a Miguel Pedrero, al que ya muchos conocerán, porque cuando hablamos en Milenio 3 de Miguel Pedrero, pues es nuestra voz, junto con José Lesta. Son nuestros corresponsales. Tienes que contarnos muchas cosas, Miguel. Buenas madrugadas, amigo. Hola, ¿qué tal? Y que encantado de estar aquí. Oye, si te pregunto, hombre, puede sonar un poco raro, ¿no?, pero si te pregunto cuántos kilómetros, historias, solo por Galicia, buscando cosas en Galicia, informando a la prensa de cosas de aquí de Galicia, la cuenta se me iría casi al infinito, ¿no? Pues fíjate, en realidad hace mucho tiempo que hemos dejado de hacer cuentas, pero solo durante la época de la oleada gallega, que duró desde... ¿Oleada ovni te refieres? Efectivamente, la famosa oleada ovni en Galicia, que probablemente fue la última gran oleada que ha habido en Europa, ¿no?, relacionada con el tema ovni. Bueno, pues solo en ese espacio de tiempo, que duró desde finales del 95 hasta mediados del año 1996, nos recorrimos aproximadamente, solo por Galicia, pues unos 30.000 kilómetros, ¿no? Buscando siempre testimonios y gente que había visto esa Galicia insólita, que no se cuenta habitualmente, ¿no? Efectivamente, y en cuanto a testimonios, casos recogidos personalmente, pues unos 300 o 400, ¿no? Esto en 6 meses, ¿no? A partir de ahí, incluso antes, bueno, ya te puedes imaginar, solo por Galicia hemos perdido la cuenta hace mucho tiempo. Y es que Galicia tiene suficiente material para que un hombre como Miguel Pedrero haga este tipo de locura, seguro que para alguno, ¿no? Tantos miles de kilómetros, ¿buscando qué en concreto? Buscando casi siempre los datos, ¿no? Buscando casi siempre el rigor y buscando elementos que para el investigador, como es tu caso, y para el reportero, pues puedan demostrar algo. Escuchábamos esta introducción, ¿no?, con Miguel Reyán haciéndose de pasar por difunto, ¿no?, y que se aparecía, Fit de Cotobelo, creo que decía. Claro, casos así, con la vis cómica, no. Pero casos, sin embargo, muy dramáticos de gente cuya vida se ha marcado radicalmente por encontrarse con algo en una corredoira, en un cruceiro, a montones, ¿no? Infinidad de casos, ¿no? Y sobre todo, lo más interesante incluso que el caso en sí, a mí me parece que es la interpretación que le da el testigo a ese caso, ¿no? Porque depende mucho del contexto cultural en el que se desenvuelva, del lugar donde procede, de las lecturas que haya hecho, incluso los programas de televisión que vea, le da una u otra interpretación. Date cuenta que hay una persona que, bueno, hay infinidad de casos de ese tipo, ¿no?, que te pueden decir que han visto algo y ellos lo identifican como la Santa Compañía, otros lo identifican como un fantasma, ¿no? Mira, hace no demasiado tiempo, aproximadamente un par de meses, estábamos siguiendo los últimos casos aquí en Galicia, ataques a animales, ¿no? Unos casos muy muy interesantes de un pequeño pueblecito de la provincia de Pontevedra llamado Alama, donde aparecieron varios animales muertos con una incisión en el cuello por el que le habían extraído toda la sangre y otra ¿Solo incisión, una? ¿Solo como un colmillo nada más? Efectivamente, solo como un colmillo y otra incisión en la base, en el centro del cráneo por el que le habían extraído toda la masa encefálica, ¿no? Habían sido ataques... Que le habían absorbido el cerebro, por... Efectivamente, y fueron varios animales en varios días. Incluso tuvimos la oportunidad de fotografiar, inspeccionar uno de los animales que se había librado de uno de estos ataques. Pero lo más interesante de esto es que 2 personas, una en la población de Alama y otra en un pueblecito cercano, una aldeíta, vamos, distante a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros de Alama aproximadamente, observaron un ser extraño
que apareció de noche después de que se produjeran ese tipo de ataques, ¿no? ¿Y hablamos de qué fecha, Miguel? Pues hace, no me acuerdo ahora concretamente, pero hace 2 meses. 2 meses. 2 meses y pico, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de hablar con esas 2 personas y bueno, ellos describían la visión ellos le llamaban el bicho, ¿no? Es curioso, algunas personas que habían leído alguna revista o visto algún programa de televisión sobre el famoso chupacabras, ¿no? Pues ya nos hablaban del chupacabras, ¿no? Claro, como un mito ya urbano del siglo XX. Efectivamente, imagínate, en una montaña perdida nos hablaban del chupacabras, ¿no? Pero otras personas hablaban simplemente del bicho, otros hablaban del extraterrestre, otros hablaban de la Santa Compañía de los fantasmas. Bueno, pero lo interesante es que independientemente de cómo de lo que identificaran que era aquello, nos lo describían de la misma manera. O sea, todos dibujaban exactamente lo mismo. Sí, además dibujado, sí, porque lo tengo en el cuaderno, ¿no? Dibujaban un animal con el cuerpo pequeño, 4 patas, negro y una cabeza enorme, con unos ojos muy brillantes, redondos, unas orejas, como nos decían, como forma de murciélago, y lo que más nos llamó la atención de la descripción era que la cabeza no tenía la forma que podía tener un perro, un gato, uno de estos animales, ¿no? Sino que era, decían, la cara de un mono muy grande, ¿no? Eso es lo que ellos nos describían. Pues ocurrió hace 2 meses, sea lo que fuere, confusión, misterio real, ahí estaba Miguel Perero para contarlo. Como para contar uno de los grandes, ya decíamos antes que cuando hablamos de Galicia todo el mundo alude a la Santa Compañía, ¿no, Carmen? Es como siempre el misterio internacional que se ha hecho fuerte y casi con sello y marchamo de denominación de origen, ¿no? Aunque hay más santas compañías en otros lugares, la procesión dos mortos, vamos a llamarlo así, que así se dice aquí, ha cobrado una fama increíble, una fama que no tenía hace tantos años, pero que algunos casos le han ido dando. Ha habido casos de personas concretas, Carmen, que la han visto, ¿no? Ha habido casos de personas concretas que la han tenido enfrente. Incluso yo creo que en alguno de los programas que hemos dedicado a la Santa Compañía, en ese 7640, palabra clave, milenio, espacio, lo que vosotros queráis, que ya están las líneas abiertas también para que nuestros amigos, como siempre que nos están escuchando, pues nos puedan escribir incluso sus casos. Porque es lo más importante, que hoy en día todavía gente dice encontrarse con esa procesión de muertos. Todavía hoy en día, año 2004. Internet, satélites, sí, tren también, de alta velocidad. Pero también caminos, bosques, oscuridad. Katia Rocha luego vendrá, nuestra productora, con un montón de mensajes y cómo están viviendo esta experiencia en otros puntos y cómo, quizá muy cerca también, porque ocurre muchas veces que hacemos milenio en un sitio y desgraciadamente, como ha ocurrido otras veces, pues no han podido venir al lugar exacto aunque les gustaría y están escuchándonos en una casa de piedra muy cercana, en un lugar, y casi lo están sintiendo con nosotros. Y también, por supuesto, saber qué historias concretas tiene la gente, puede aportarnos, que siempre es yo tengo que decirlo, uno tiene que ser humilde. Yo creía, por ejemplo, Tomé, que las historias de la chica de la curva eran una pura leyenda urbana, o sea, leyenda urbana, historia que no existe, que se va inventando, como en el siglo XVII había la mujer de los carruajes, que paraba los carruajes. Pero eso es lo que pasó, Tomé, que dijimos, que la gente nos cuente. 1800 casos, muchos de ellos sorprendentes. Pues también está Katia Rocha, también está Pedro Espinosa en la nave del misterio y que se ha trasladado a este lugar maravilloso. También está Mariano Revilla, Curro Serrano, todo un equipo dispuesto a que vivéis el misterio. Los misterios gallegos. Vamos a nuestra tierra, toda España. Nuestra tierra tiene tantos lugares absolutamente desconocidos en el misterio que merece la pena dedicarles programas íntegros. Pero hay que satisfacer a un montón de gente que dirá, Santa Compañía, decidnos algo a día de hoy. Poco más que lo que hace un año podíamos mostraros. Por cierto, yo no creo que quede nadie, sobre todo en Galicia, que no sepa lo que es la Santa Compañía. Pero por si acaso vamos a escuchar a Javier Ackerman, que nos va a comentar, además, en un corte casi perfecto en cuanto a definición, sensaciones, olores, lugares, qué es ese fenómeno. Pedro, vamos con ello. En general son una comitiva, hay unas luces, no suelen ser de más de 10, 12 personas, hay una especie de luces difusas, hay quien habla de candiles, hay quien dice que ven velas, pero aquí yo creo que influye más el aspecto autosugestivo o, repito, la idea preconcebida que llevaba el sujeto respecto a lo que es la Santa Compañía. Comitiva, luces, no se les suele ver el rostro, hablan de encapuchados, hay quien habla de una especie de silueta difusa, difuminada, como una neblina, deletéreas, imágenes realmente que se saben que es una figura, una silueta, pero no se puede identificar una forma, ni siquiera un rasgo o un rostro. Casi todas van en silencio, suelen
antes que nada, antes de que aparezca la manifestación física, hay una manifestación a veces olorosa, hay una especie de olor fuerte, hay a veces una manifestación que parece ser que la pueden percibir ciertos animales. Pues, antes de que aparezcan, los perros se ponen a aullar, los animales, si es en el medio rural, en el establo, las vacas, los caballos, se agitan, se ponen nerviosos y después suele aparecer la Santa Compaña. Lo que sí es cierto es que hay una manifestación que yo me atrevo a decir que es real. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Pues ahí teníamos una perfecta definición, casi de diccionario, de enciclopedia del misterio de lo que puede ser la Santa Compaña. Luego veremos qué opinan y escucharemos qué opinan nuestros amigos. Casos concretos, casos históricos. Hace un año recordábamos alguno. Todavía ponen, no sé, la carne un poco de gallina porque la gente habla con una absoluta rotundidad de lo que vio. No habla de, fue el tío de mi abuelo, fue un primo de un primo que me contó. No, esa es la mecánica de las leyendas urbanas. En este caso la gente lo tiene bien claro. Fueron ellos, nombres y apellidos. Vamos primero, si os parece, amigos, con Josefa Romero, año 46, si no me equivoco. Y además con una especie de regalo no esperado en la Santa Compaña. La Santa Compaña tiene muy diferentes versiones, ahora con el tema informático, ¿verdad? Diferentes versiones o programaciones. A veces aparece solamente esa hilera, a veces aparece una figura de alguien que alguien puede incluso reconocer porque es del pueblo. A veces incluso, Carmen, tú hiciste un estudio de Santas Compañas en España, algunas son muy tétricas porque aparece un niño con una vela, ¿no? No es una vela, es un hueso. Es un hueso encendido. Es un hueso que lleva encendido y es el que precede pues toda la procesión después de los muertos, la Santa Compaña. Leyenda, misterio, la gente lo ve de verdad, se sugestiona porque hay una leyenda muy potente, muy fuerte, que se pasa de generación en generación, o es que hay algo en esos campos y lugares, en determinados lugares muy concretos o entornos muy concretos, que se aparece y nos sorprende y cada uno lo interpreta, como decía Miguel, pues con sus gafas, ¿no? Con su percepción de la realidad. Bueno, escuchamos de momento ese testimonio que es también, yo creo que muy resumido y que es el ejemplo de yo lo vi. Vamos con José. Habíamos ruidos de pasos, de gente que venía, pero bastante gente. Al ir acompañada con una persona mayor siempre sabes que vas como protegido. Entonces mi madre se cerró, entró miedo. Y entonces esas personas de cada vez venían andando más, venían todas de negro, pero no se le veía la cara. A esas personas venían andando, solo se veían los pasos, se venían andando, que era gente, Atrás de esas personas venía una señora, que era de aquí de cerca, que yo la conocía. Y mi madre también, pero mi madre no logró verla. Mi madre estaba asustada, pero muchísimo. Pasó aquella señora, pasó aquello. Yo le dije, mira que eres esa persona. Y mi madre, ¿pero cómo iba a ser? Y yo, pues sí, que yo la conocí por la forma de andar, por la ropa que llevaba vestida. Era una señora viuda, estaba de luto. Y a los 3 días, esa señora murió de una chispa. De una chispa, de un rayo. Lo comentábamos, creo, antes aquí entre amigos, en este castillo de Santa Cruz. Premonición de muerte, que también la Santa Compaña tiene mucho de eso. Tú casi en ese estudio antropológico que resumías en Galicia Secreta, porque daría para muchos libros, experiencias que ambos tenéis, ¿te encuentras casos de este tipo, Tomé? Pues sí, y al igual que Miguel Pedrero, pues muchas veces las personas interpretan ciertos fenómenos pues que no entienden o que no conocen con la Santa Compaña erróneamente muchas veces. De hecho, hay muchos casos con los que me he podido encontrar que se corresponden mucho más en la línea de la ufología que en la línea antropológica, ¿no? Es curioso, ¿no? O sea, conforme va pasando el tiempo también la gente ve un fenómeno igual, pero lo, digamos así, percibe o lo cuenta a sus semejantes respecto, imagínense, a su nivel cultural. Será diferente una aparición en los años 90 que aún sigas diciendo Santa Compaña, pero en los años 30 o años 20 del siglo XX sería muy lógico decir Santa Compaña porque no se hablaba de ovnis ni otras cosas, ¿no? Es que la clave está precisamente en la precognición, ¿no? Es decir, es una visión anticipada de la muerte de un familiar o de una persona de la comunidad. Eso es lo que define realmente la Santa Compaña. El resto de manifestaciones, pues bueno, se corresponden más con el mundo de lo paranormal o muchas veces también con el imaginario popular. ¿Hay miedo a la Santa Compaña en algunos sitios todavía, o hay respeto, o alguna gente, imagino que muy mayor, le cuesta salir a determinados lugares? La leyenda es siempre en caminos, ¿no? Así es, suele ser en encrucijadas de caminos, pero no siempre. Hay veces que puede ser, yo que sé, en corredoiras, en medio del bosque.
Y en efecto, la gente sobre todo tiene respeto a este tipo de tradiciones. Y yo creo que está justificado, ¿no? Porque, bueno, realmente yo me he encontrado con casos de gente, eso sí, gente ya bastante mayor, ¿no? De edad bastante avanzada, que, bueno, asevera con total seguridad, ¿no? Que lo que ellos han visto o han previsto que iba a pasar, pues ha pasado, ¿no? Y realmente eso se puede comprobar, ¿no? In situ, cuando estás investigando. Hablamos de un grupo de gente muy concreta, mayor y ámbito rural. ¿Podríamos romper de alguna manera esa dinámica? Pues sí. Vamos a hacerlo porque hay personas, y incluso, fijaos qué curioso, porque era un tema de debate que antes hemos tenido un poco aquí, hay personas que no se corresponden para nada con esos parámetros, ni son mayores ni son de ambiente rural, y que sencillamente en una excursión, en una acampada, en una visita a un familiar, les cayó la noche en los caminos y vieron lo que no deseaban. Pero ese fenómeno que se produjo ante ellos les marcó su vida completamente. Otro caso que recogíamos, creo que fue en el año 95, cuando, bueno, pateamos gran parte de la Galicia interior buscando casos, era Elena Bermúdez, farmacéutica, y nos sorprendió mucho precisamente por eso, porque era una mujer que se desenvolvía con los elementos, con los datos, con la ciencia, con el objetivo. Nunca te imaginaréis que esa persona, que creo que tenía 34 años cuando sufrió este evento, pues iba a sacar la Santa Compaña a colación. Pero ¿cómo lo describe? Lo que describe y en el lugar en el que lo hace tiene pocas dudas para, por ejemplo, una persona mayor que comprenda sus propios mitos. Dice, eso es la Santa Compaña. Ella, no sé si le da ese nombre, pero vio algo que se identifica plenamente con el mito. El mito, una vez más, sorprendió a alguien. Elena Bermúdez. Pienso que serían las 3 o 4 de la mañana más o menos. Me desperté, me desvelé y entonces, bueno, pues salí a la tienda para no molestar al resto, claro, como no puedes encender luces ni nada, pues salí, me fui un pitillo. Y en esto que yo a lo lejos vi como unas sombras. Entonces vi pues como una hilera de gente, como si fueran, bueno, pues con algo negro y como que se arrastraban, ¿no? En fila. Pero vamos, de esto que ya te quedas tan impresionada que quieres ya casi girarte para un poco compartirlo con el resto, y bueno, ya cuando entras y sales, aquello se esfumó, ¿no? Yo las vi más o menos de una determinada altura, o sea, como con túnicas negras o algo, y como arrastrándose. Es que tampoco había una distancia, yo calculo que sería unos 50 metros. 50 metros, que no es mucho, sobre todo para una cosa de estas, unas figuras negras como arrastrándose, y una persona que no pertenece para nada a ese concepto o prototipo de gente que pensamos que puede ser más proclive a ver estos casos. Hay un fenómeno, hay un misterio. Carmen está manejando aquí una serie de libros, aparte de Galicia Secreta, está una obra, luego hablaremos de él, de Carmelo Lisón Tolosana, impresionante, terrorífica, sobre exorcismos en Galicia. La segunda hora va a ir de eso. Unos estudios antropológicos alucinantes de lugares donde se hacen exorcismos, e incluso otros libros del invitado que ahora en un momento tendremos, Lobos, Lobas y Lobisomes, José Ramón Mariño Ferro, que también tenía en la misma colección un libro llamado La Santa Compaña. Hay varios libros de la Santa Compaña, Carmelo Lisón hizo otro. Es decir, es un material que entre el mito y la realidad ha motivado muchos estudios diversos. Miguel, ¿te has encontrado casos de este tipo? Figuras negras que se arrastraban a altura considerable, quizá no en el marco de la Santa Compaña, pero estoy seguro que tú has investigado con datos historias parecidas. Sí. Hay bastantes casos que bueno, que a veces también somos un poco culpables los investigadores de darle pues, no sé si una explicación, pero por lo menos un contexto a ese caso, ¿no? Es decir, cuando nos hablan de que se encuentran con una luz impresionante, muy luminosa y unos seres alrededor o algo por el estilo, pues enseguida los investigadores del fenómeno OVNI pues lo introducimos en un contexto OVNI, ¿no? Pero quizás no tendríamos por qué hacerlo, porque pueden existir otras muchas explicaciones. Mira, me estoy acordando de un caso que recogí hace pues 6 o 7 días, ¿no? En una zona del sur de Orense. Estaba precisamente siguiendo el famoso caso del 2 de junio. Que luego nos contarás qué novedades hay de ese objeto como un misil que se vio en toda Galicia. Efectivamente, que hay cosas muy interesantes. Bueno, pues estaba por una determinada zona del sur de Orense recogiendo estos testimonios y, como siempre suele suceder, estás siguiendo un caso y aparecen otros casos anteriores. Y entonces, pues bueno, estaba con nuestro buen amigo Marcelino Requejo y nos dijeron que en un pueblo que nos suena por ahí, pues hay una persona que hace algunos años, siempre al final nunca es como te lo cuentan, ¿no? Pero lo interesante es localizar al testigo. Total, que nos cogimos el coche, nos fuimos por unas carreteras de noche, bueno, si se podían llamar carreteras, ¿no? ¿Qué te iba a decir?
Y al final, después de dar muchas vueltas a alguien que encontramos por allí, bueno, finalmente localizamos la aldea, y como siempre suele suceder, y esto son a veces casualidades que pasan, la primera persona que le pregunta resulta es ella, sí, es sí. esa persona, ¿no? Casualidad. Y entonces nos cuenta una historia que le había ocurrido hace bastante tiempo, a mediados de los años 60. Este hombre estaba en el monte cuidando el ganado. Y bueno, ahora también, pero sobre todo por aquella época, pues se dormía en el monte sin ningún tipo de problema, ¿no? Bueno, como siempre bien protegidos por una buena escopeta, ¿no? Por lo que pudiera pasar, por si aparecía algún bandido, el lobo o algo parecido, ¿no? Y entonces este hombre nos cuenta que bueno, una de esas noches, cuando estaba tumbado, de pronto vio a lo lejos una luz que se acercaba, iba a ras de suelo, se acercaba hacia él y cada vez se iba haciendo más grande, ¿no? Y él nos decía, bueno, lo primero que pensé es, esto es la Santa Compaña, ¿no? Bueno, entonces el hombre se levantó, cogió la escopeta, ¿no? Con intención de decir, bueno, si es la Santa Compaña, esto los pego 4 tiros, ¿no? O sea, a mí no hay nadie que me asuste. Ni siquiera la Santa Compaña. Ni siquiera la Santa Compaña. Bueno, el caso es que él estaba convencido de que era la Santa Compañía. Entonces nos decía algo interesante. Decía, entonces dudé si escaparme hacia el monte o quedarme un rato más a ver qué era aquello, ¿no? Enfrentarme a aquello. ¿Qué hizo? Mira, probablemente si se hubiera ido al monte nos estaría contando, eso hace una semana cuando lo entrevistamos, que había visto a la Santa Compañía, pero no, decidió no irse al monte por el momento, no esconderse. Entonces se quedó un poquito más en el sitio y lo que observó era un objeto que nos decía, un objeto metálico con forma de tronco de cono, con una serie de ventanillas y dentro una especie de sombras que se movían o algo así. Y bueno, en ese momento sí que tuvo mucho miedo, no pegó ni un tiro, cogió la escopeta y se fue al monte hasta que aquel objeto salió hacia arriba. Pero a mí lo que me quedó de toda esta historia es que si ese hombre no hubiera esperado, nos estaría contando una visión de la Santa Compañía. Así es la antropología, así es la historia. A mí me gustaría, antes de hablar con José Ramón Mariño Ferro, que además le agradecemos muchísimo que esté en Milenio, nos ha acompañado en alguna ocasión y es una auténtica autoridad en todo lo que sea la investigación seria, antropológica y universitaria de estos fenómenos, me gustaría que todos los amigos que escuchan Milenio tomasen buena nota de lo que ahora vamos a poner. Porque a veces la Santa Compañía se entremezcla con nuestras historias, incluso llega a ser muy próxima al testigo, excesivamente próxima, y a confundirse quizá con otro tipo de mitos, leyendas. Hablábamos antes de encuentros en carretera, hablábamos antes de que quizá a la 1:43 muchos amigos están en esa tesitura, van caminando, mejor dicho, van dentro de un vehículo, van poniendo la cadena SER como debe ser y claro, de repente ven algo, un extraño autoestopista, será un autoestopista, a veces es una mujer con unos trajes vaporosos, a veces hay un montón de fantasías y de historias que se dejan escapar, pero a veces hay casos concretos que han llegado incluso a ser presentados ante comandancias de la Guardia Civil. ¿Cuál ha sido la sorpresa cuando en muchos de estos lugares, sobre todo en las provincias de Lugo y en la provincia también fuera de Galicia, de Guipúzcoa, ha habido sucesos en los que cuando han ido al cuartel se han dado cuenta de que había más instrucciones sobre ese mismo tipo de aparición? Pocas veces nos hemos encontrado con un caso tan rotundo, tan extraño y con tanto impacto. Lo vamos a escuchar porque ocurrió aquí, en esta tierra donde estamos hablando, muy cerquita de aquí. Y en esta ocasión, el fenómeno que fuera, mito, realidad, era casi físico, parecía físico, y compartió viaje con estos amigos. Escuchamos el documento, Pedro. Sí, venían de Vivero hacia la provincia de Lugo y bueno, le pasó a él y a su mujer un coche de 2 puertas. Era por la noche, venían de una reunión familiar de un familiar de Vivero y bueno, vieron a una persona que hacía con un gesto en la mano como quien que parase en el coche, ¿no? Y bueno, pararon el coche. A ellos ya les extrañó en plena noche ver a una chica así que llevaba un vestido. La descripción que dan es más bien como un camisón holgado, ¿no? Blanco y además una chica así media rubia que decían de aspecto, dijo mi tío, de cara bastante guapa, es decir, una persona atractiva. Y entonces dijo que si la podían acercar al pueblo más próximo. Entonces mi tía se bajó, la dejó pasar al asiento de atrás y ella se frotaba los brazos como si tuviese frío, ¿no? Y entonces mi tía le dejó una chaqueta y ella se la puso por los hombros. Entonces, al pasar una curva, ellos ya les resultaba extraño encontrarla a esas horas, ¿no? Al pasar una curva, ella gritó, ten cuidado, que en esta curva me maté yo.
Entonces mi tío mira para atrás por el espejo retrovisor y ve que la chica no está. Entonces pega un frenazo y había desaparecido. ¿Cuál es la reacción, imagino, de Ay, terror, ¿no? De horror, que cuando llegaron a Lugo estuvieron, bueno, es que estuvieron varios días traspuestos, ¿eh? Mi tía no articulaba palabra. Esa era la conversación con uno de los testigos, de tantos testigos diversos a los que luego fuimos llamando, y claro, no eran personas lejanas, no eran descripciones como hablábamos antes de la Santa Compaña de un amigo de un amigo, en este caso un familiar directo, y como siempre su vida marcada, ¿eh? ¿Qué era aquello? Yo no sé si nos lo podrá explicar, imagino que no, porque es muy difícil, pero sí podemos contar con su amplísima experiencia, una auténtica autoridad, para que la gente, quizá los que estén fuera de Galicia, ¿quién es José Ramón Mariño Ferro, Carmen? Es doctor en antropología por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor titular de antropología de la Universidad de Santiago. Ha escrito varios libros de temática gallega como Satán, sus siervas, las brujas y la religión del mal, la medicina popular interpretada, las romerías, peregrinaciones y sus símbolos, la medicina mágica o, como el que tenemos encima de la mesa, Lobos, Lobas e Lobisomes. Menudo personaje. Y también la Santa Compaña. José Ramón, buenas madrugadas, amigo. Hola, buenas noches. Muchas gracias de nuevo aquí en Galicia por compartir unos minutos de tu tiempo con Milenio 3. Oye, lo que hemos escuchado, ¿podría ser una versión moderna de la Santa Compaña o te suena a otros mitos distintos? Bueno, es la versión de una aparición, de un aparecido. Pero se llama normalmente Santa Compaña cuando es un grupo, cuando es una procesión de muertos. Nunca individual, ¿no? No, es una procesión porque son los muertos de la parroquia que hacen penitencia. En esto de los aparecidos y de la Santa Compañía hay aspectos que son muy misteriosos y que son inexplicables. Pero cuéntanos algunos, José Ramón. Pero hay otros que sí que podemos entender un poco. Y uno de ellos es precisamente el hecho de que vayan en grupo, que anden por los caminos de la parroquia, y nos pone sobre la pista de lo que puede significar el hecho de que en algunas zonas de Galicia a la Santa Compaña, que por cierto es un término que se utiliza poco en Galicia, le llamen la peregrina. Ajá. Y en otros la ferranchada. Y es porque la Santa Compaña, esta peregrinación nocturna de muertos, es en realidad una versión popular de lo que es el purgatorio, de la concepción del purgatorio. Son peregrinos que caminan haciendo penitencia. Ahora que estamos en pleno Xacobeo, la peregrinación es un acto penitencial. Los peregrinos caminan para hacer penitencia y se purifican. Los muertos, que no van directamente al cielo, tienen que caminar para purificarse, para hacer su purgatorio. Y eso hay varias maneras de entenderlo. Uno es la más normal, la típica, que es ardiendo en el fuego, purificándose por medio del fuego, y otra es purificándose caminando por los caminos de la parroquia. José Ramón, es cierto esto que comentábamos, que algunas santas compañías tienen diferentes versiones y en ocasiones la encabeza un vecino o incluso un niño, ¿no? Puede ser, se dice que va un vivo. Es que en lo de la Santa Compañía siempre hay una relación de vivos y muertos, como en todas las historias de aparecidos. Siempre hay una relación intensa entre vivos y muertos. Y en la Santa Compañía siempre se dice que va un vivo, que es el que lleva la cruz parroquial, porque es la parroquia de muertos. Pero hay alguien que tiene que ser vivo porque es el que lleva la cruz parroquial, y eso tiene que ser un vivo, porque un muerto no puede llevar ese peso. Tú hablabas, José Ramón, y bueno, y hemos leído tus escritos, tus historias, tus documentos, con una seriedad absolutamente encomiable, pero hablas también de fenómenos inexplicables, o que tú como estudioso desde fuera, sin entrar en las creencias profundas, te has encontrado con misterios en torno a esta leyenda o mito. Cuéntanos algunos, José Ramón. Bueno, pues como esa que acaban de decir, que normalmente ese tipo de historias son de personas que a quien se lo ha contado un familiar o en realidad son historias que se cuentan desde hace montones de años, pero que una determinada persona asume como propio. En muchos casos, pues, es una persona que tiene tendencia a asumir mitos que en realidad no vive, pero hay casos en que
lo explican como vivencias personales, y entonces ahí un antropólogo pues difícilmente puede explicarlo. Cómo una persona tiene un contacto con un difunto y luego desaparece, y de esas historias hay muchísimas. Hay algunas en las que está claro que simplemente la persona que lo cuenta asume algo mítico. Para un antropólogo algo mítico no es algo falso, sino es una creencia que es importante para la comunidad, pero lo asume como algo propio. Pero hay otros casos en que no, y ahí realmente yo no sabría cómo explicarlo. Y en más de un caso uno se encuentra con fenómenos que realmente no podría explicar. Otros, y eso es a lo que nos dedicamos los antropólogos, es a explicar aspectos de la creencia que tienen que ver con los símbolos tradicionales, la manera de explicar el contexto cultural. Y la manera incluso, José Ramón, de defenderse de la Santa Compaña, porque la memoria popular ha hecho una serie de ritos. Yo he escuchado el de hacerse un círculo alrededor, llevar un tipo de simbologías muy concretas. ¿Esto sigue practicándose? Sí, y muchas de esas formas simbólicas de defenderse podríamos explicarlas como lenguaje simbólico. Por ejemplo, el círculo es una muralla, ¿no? La cruz, por supuesto, porque la Santa Compaña y los muertos están del lado del mal, y la cruz es el bien. ¿Y por qué? ¿Por qué la muerte o los muertos se asocian con el mal? Ahora nos parece un poco extraño eso, ¿no? Eso sí, en todas las culturas, porque la muerte es el mal por excelencia. Es lo peor que nos puede pasar a los humanos. La muerte es lo más terrible. Entonces, siempre la muerte está del lado del mal. Siempre consideramos un mal la muerte. También consideramos, en la mayoría de las culturas, y en la tradicional gallega también sucede, la enfermedad, que es un paso hacia la muerte, también un mal. Por eso llamamos el mal de esto, el mal de ojo, el mal de aire. José Ramón, yo me pregunto, tú te has encontrado otras santas compañías, creo que investigando otros fenómenos, incluso fuera de España, ¿no? O fenómenos muy parecidos de apariciones. Creo que recordabas uno hace un tiempo en Bolivia, o en algún lugar de investigación donde la gente con otra cultura completamente distinta observaba los mismos fenómenos, ¿no? Creen aparecidos, pero la aparición y todo lo que se cuenta de la aparición es diferente porque estamos en otra cultura. Lo que yo decía de la Santa Compaña solo puede suceder en una cultura de tradición católica, porque solo en una cultura de tradición católica, y desde el siglo XII, que es cuando empieza a hablarse del purgatorio, pues se puede creer. En aparecidos se cree en todas las culturas, pero cada cultura tiene una manera de creer, de enfocarlo, de contextualizarlo. Y efectivamente en Bolivia veían aparecidos. Yo tengo estado muchas veces en entierros. Ellos siempre ven los difuntos el día del entierro. Cuando entierran a alguien, por la noche hacen un fuego y ven que llegan las almas de los difuntos a recibir al muerto. Entonces, otras almas que reciben al que se incorpora, digámoslo así, ¿no? Efectivamente. Y de hecho, uno podría explicar la llegada de los difuntos porque hacen el fuego en la pampa, teniendo detrás un cerro, un monte, y entre dos luces, ¿no? O sea, cuando va a anochecer, y el fuego hace un juego de sombras en el monte, y uno que no cree en lo que creen los quechos en este caso, puede explicarlo como un juego de sombras sobre el monte, pero ellos no lo creen así. Ellos creen que realmente, y bueno, simplemente que uno, como no está educado en esa cultura, le puede parecer que todo es falso, pero para ellos no lo es, y puede que en algún caso pues la explicación sea más difícil de lo que le parece al antropólogo desde lejos. Pues nos quedamos, José Ramón, con esas palabras, porque apenas tenemos tiempo para más. Nos gustaría mucho hablar contigo precisamente del lobisome, lo dejaremos para otra ocasión, porque además en tus libros hemos descubierto casos diferentes al famoso de Manuel Blanco Roma Santa. Sí, hay otras historias, ¿verdad? Muchas, hay muy diferentes, efectivamente. Lobisomes, una cosa, también un producto genuino, podemos llamarlo, de Galicia, que en ocasiones se mostraron con datos y con documentos, como el famoso caso del hombre lobo gallego Manuel Blanco Roma Santa, el único ejecutado en España con esa terminología, pero con José Ramón
te tomamos la palabra y recordaremos más historias en más pueblos, en más lugares e incluso más cercanas en el tiempo. Mil gracias, amigo, por compartir estos minutos. Un abrazo muy fuerte. Un placer, vale. 7640, palabra clave milenio. Luego volveremos a saber dónde anda nuestro amigo Carlos Barroso, que creo que tiene alguna historia de contarnos, y alguna historia trágica o misteriosa y encima de aquí. O sea que, bueno, espero que no le haya pasado nada, porque estaba por acantilados, yo caminando por acantilados, me decía, voy a meterme por entre las rocas. Digo, hombre, a la 1:56, Carlos, ten cuidado, andate con ojo, que necesitamos tu colaboración. 7640, palabra milenio, y como siempre imagino un montón de gente que habla de un mito que nos preguntan siempre por él. Bueno, mito, José Ramón Mariño Ferro, profesor antropología, Universidad de Santiago. Hay muchas cosas que no se pueden explicar. Menudas palabras, Tomé. O sea, que hay historias que todavía quedan ahí en el margen de la duda, que no todo es tan fácil. Así es. Katia. Bueno, pues buenas noches. Hay oyentes de Santiago que nos dan ideas que la Santa Compañía puede ser brujas que preparan aquelarres. Meigas, ¿no? Meigas, luego hablaremos un poco de ellas. Manuel de Rentería nos dice que cómo se puede pasar desapercibido ante la comitiva y cómo se puede liberar uno de que, bueno, pues que de maldigan. Y eso el círculo, decíamos, ¿no? Exactamente, la película lo contaban. Dice, una rama, ¿no? Hay un oyente que no mirándolas, porque si no pueden verte y te dan lo que es como el testigo, ¿no? La vela o la antorcha que llevan ellos, y entonces tú te tienes que poner al final de la cola y ya perteneces a la Santa Compañía. Meigas. A ver las ailas. Eso dice la tradición, ¿no? Ahora hablaremos de eso, Tomás. Sí las hay, sí. Hay un oyente que nos dice que lo que tienes que hacer es ponerte cerca de un árbol, haces un círculo y dentro rezas un Padre Nuestro y así no te ocurre nada. En la película decían que había que hacer el risco de Salomón, en la película El Bosque Animado. Otro oyente nos dice, Aldea de Uriz, que aparecían una especie de piedras de la nada en la cocina de su casa. Empezó a volverse un misterio, y que la última noche que vio esas piedras en su casa, vio la Santa Compañía y al día siguiente su abuela había muerto. Siempre mucha relación entre familiares muy directos, casi siempre abuelas y nietos, ha habido una relación muy especial, ¿no? Y premoniciones con ellos. Otro oyente compara la Santa Compañía con la mariposa blanca, que se dice que la mariposa trae la muerte. ¿Es verdad que se posó en el cruce y allí hubo un accidente? Eso no lo sabemos exactamente, ni podemos confirmarlo, por supuesto. Por ejemplo, ¿te acuerdas tú la historia? En México hay un libro que se puede coger, un libro de José Ramón Mariño Ferro, y coger el de México, y coincide el 90%. Había una Santa Compañía, la encabezaba un niño, y el nombre era terrible, el niño de la cabeza podrida, ¿no? Sí, una tradición mexicana que es igual que la de Galicia. Un chico en Lugo nos dice que tiene 15 años y que en la Santa Compañía, en sus tierras, se cuenta que te trae una cruz, te la posa en las manos y que al día siguiente estás muerto. Otro oyente nos dice que su abuelo hace años, en plena noche, vio una sombra en un lugar no habitual donde suelen estar personas, y vio un señor muy extraño. Al día siguiente esta persona también estaba muerta. Y hay otro oyente que se pregunta, que yo también me lo hago, que por qué razones podría tener un espíritu para avisar a la gente de un posible peligro, o de que se va a morir, o que un familiar se va a venir. ¿Por qué avisan? ¿Por qué avisan? Porque algunos hablan de aviso y otros de muerte pereclara, ¿no? Es decir, que están ahí para confirmar que tú te vas a ir de este mundo. Pero muchas veces muchos de los seres que se aparecen sí que son como avisos de muerte, avisos de que te va a ocurrir algo. Mira, por ejemplo, las chicas de la curva avisaba de que alguien iba a tener un accidente si no llevaba cuidado. Son siempre avisos, unas veces para bien y otras para mal. Sí, hay un oyente, Cristina, que está aquí en Oleiros, está sola en su casa en medio de la montaña, y dice que lo está pasando fatal, pues que se hubiera venido. Hay casas maravillosas por aquí, aunque claro, escuchando esto, bueno, compañeros, que se me va el tiempo, que nos vamos, que seguimos en el Castillo de Santa Cruz. Lo que viene es fuerte, ¿eh? Vamos a hablar de exorcismos en Galicia hoy. Venga, un abrazo. 2:06, y aquí estamos en Oleiros, en el Castillo de Santa Cruz, navegando por diferentes fenómenos de la cultura y los misterios gallegos, penetrando en ellos y escuchando no solo la voz de prestigiosos miembros de la universidad, sino escuchando también a las personas que lo han vivido, que lo han visto. Y yo os prometía que en esta segunda hora iba a haber documentos fuertes. Hablábamos de, por ejemplo, este libro que es un clásico que ha sido reeditado por ACAL, Carmelo Lisón Tolosana, La España mental, el problema del mal, demonios y exorcismos en Galicia. Por cierto, que Carmelo Lisón Tolosana, Carmen, que no es cualquiera cosa. Estamos hablando de catedráticos, estamos hablando de profesores de universidad, estamos hablando de gente absolutamente importante. Portada absolutamente impactante, un niño, podéis ver aquí, con los ojos estrábicos, absolutamente fuera de sí. Y Carmelo Lisón, que es doctor en estos momentos de antropología social. Realizó varios trabajos concretos sobre un monasterio muy singular, del que vamos a hablar, el Corpiño, un monasterio
que ha pasado a formar parte de los grandes mitos, del top 10 de los misterios gallegos. Estaría ahí. Hablábamos también antes con Miguel Pedrero, y vamos a hacerlo muy brevemente, de un fenómeno que ocurrió el 2 de junio, antes de pasar al asunto del demonio y sus secuaces para algunos. El 2 de junio pasaron cosas que todos ya conocemos, pero como siempre ocurre, se quedó ahí la historia. Observaciones de tipo ovni, entre comillas, cientos de miles de personas en todo el oeste peninsular lo vieron. Aquí hubo varias fotografías. Miguel, quiero que nos cuentes en 2 minutos los últimos datos, pero para quien no lo sepa, recordamos alguno de esos momentos. Esto es lo que pasaba el 2 de junio. Pedro Espinosa, vamos con ello. Y el vértice del cono estaba al lado del objeto y era como si se expandiera. Pues yo la primera idea que tuve era un avión ardiendo o algo similar. Estaba dando un paseo por la avenida de Cervantes en la ciudad de Cáceres y vi una especie de cohete que echaba humo y tenía por su parte trasera lanzaba una especie de luz muy potente, ¿sabes? Y era un objeto que parecía flotar más que volar. Era una luz blanca muy intensa, hacía eses continuamente, subía, bajaba. Yo vi ya que no era un avión, que no era algo normal. 2 de junio, y con testimonios, como veis, de aquí, de Galicia, y muchas fotografías. Incluso Miguel Ángel do Cobo, director del Observatorio de Santiago de Compostela, científico, digo yo siempre, de los de verdad, de los que no niegan a priori, observaron el fenómeno. Y fíjate, incluso José Ángel do Cobo, que pedía ayuda, de alguna manera, testimonios, datos. Esto me parece un efecto muy positivo, ¿no? Astrónomos pidiendo ayuda, por ejemplo, a este programa de radio y a otros medios de comunicación, para saber si más gente, por ejemplo desde aquí, había visto ese misterioso fenómeno que no encajaba con nada. Ha llamado mucho la atención. Primero, la atención vuestra, imagino, como observadores perennes del espacio, ¿no? Bueno, pues efectivamente, pues poco después de las 12 de la noche del día 1, o sea, ya dentro del día 2, digamos, pues un objeto brillante que describía pues una trayectoria ascendente, que esto fue lo que más llamó la atención a la gente, pues a su vez desprendía una enorme cola de humo blanco y ascendió pues desde una altura aproximadamente de unos 15-20 grados hacia unos 60 grados, ¿no? Bueno, pues al mismo tiempo el cuerpo iba evolucionando, incluso algunos observadores vieron que giraba sobre sí mismo. Bueno, eran las palabras de José Ángel do Cobo, Observatorio de Santiago, y antes escuchábamos varios cortes de testigos, como cualquiera de vosotros, de los amigos que están aquí hoy en el Castillo de Santa Cruz, como cualquiera de los amigos que en cualquier punto estéis sintonizando Milenio 3. Personas normales y corrientes, ni creemos más ni creemos menos, simplemente lo vieron. Miguel Pedrero ha seguido ese dato. Puntualmente, el 25J tuviste oportunidad también en Alerta OVNI de conocer a mucha más gente, muchas más historias. A día de hoy, a las 2:10, ¿puedes contar a nuestros amigos los últimos detalles? Porque la última palabra que yo escuché, y esto tiene WhatsApp, es ovni o misil. Se hablaba de un misil. Sí, bueno, desde luego por la descripción que nos dan los testigos, sobre todo algunos con los que pudimos hablar y que tuvieron la oportunidad de verlo con prismáticos o incluso con un telescopio. Yo tengo los dibujos en la libreta de campo de por lo menos las 40 personas con las que he hablado personalmente. Algunas de ellas, como te digo, tuvieron la oportunidad de verlo así de cerca. Desde luego el dibujo es claramente de un misil, incluso por las características de vuelo, ¿no? Pero nosotros recogimos un testimonio, quizás el más interesante de todos, en un pueblecito del sur de Orense, muy cerca de la frontera de Portugal, de un matrimonio que observó, bueno, yo lo tengo que decir así, ¿no? Porque así es como ellos nos lo describían. Además son 2 maestros de la escuela del lugar, absolutamente escépticos en todo lo que tiene que ver con el tema ovnis similares. Y pues bueno, lo que nos contaban es que vieron el lugar del despegue del objeto, es decir, decían que lo tendrían a unos 400, 500 metros, que bueno, lo tenían tan cerca que incluso el humo que dejaba ese objeto cuando llevaba una trayectoria totalmente vertical hacia arriba, como despegando, y lo describían como un cohete que despegaba como los de la NASA, el humo iba hacia ellos, ¿no? Y incluso nos comentaron que lo tuvieron a 150 metros el humo que desprendía ese objeto, ¿no? Luego nosotros intentamos hacer con todos los testimonios una serie de trayectorias del objeto y nos volvíamos locos, porque aunque los testigos describían el mismo objeto, las trayectorias no coincidían, es decir, nos volvíamos locos, ¿no? Claro, que luego nos enteramos que la Fuerza Aérea Portuguesa, porque esto, bueno, es lo más impresionante, que el propio portavoz de la Fuerza Aérea Portuguesa, Carlos Barbosa, ¿no? Carlos Barbosa, declaró que ese objeto había sido detectado, incluso dio la velocidad del objeto, que era entre 120 y 900 kilómetros por hora, incluso la altitud, los cambios de altitud que tomó ese objeto de 2.000 metros a 12.100 metros, ¿no? Y este hombre, Carlos Barbosa, declaró días después
de esas primeras declaraciones, que en realidad no había sido un objeto lo que habían detectado en los radares portugueses, sino 3 objetos, ¿no? Con lo cual ahí ya nos cuadraba un poquito más la cuestión. 3 objetos, o sea, cambiaría totalmente la idea que teníamos del caso. Claro, y entonces, porque en un principio nos planteamos que podría ser alguna prueba de misiles. Hubo alarma en el espacio aéreo portugués con F-16 y portadas de los periódicos, nos lo comentaban nuestros compañeros Manolo Lama y Paco González de Carrusel, que nos llamaban diciendo, bueno, por un día la pelota de fútbol no ha sido la portada, sino eran fotografías de ese objeto. Pero fíjate, lo más interesante de todo esto, yo creo que es por qué el ejército portugués dio a conocer estas informaciones. Mi teoría es que se cabrearon, porque fuese lo que fuese ese objeto, esos objetos entraron en el espacio aéreo portugués y yo pienso que ellos se creyeron en un primer momento que se trataba de algún tipo de pruebas militares españolas y que no les habían avisado. Sin embargo, los militares portugueses, a través de Carlos Barbosa, hubo un dato que no dieron, un dato fundamental, que eso a mí me lleva a la conclusión de que quisieron tener un poco de mala leche pero sin pasarse. Es decir, si Carlos Barbosa, tal como dio la información de la velocidad a la que volaba el objeto o de la altura a la que volaba ese objeto, los cambios de altitud, diera la distancia entre los radares que captaron ese objeto, que eran 3, Faro, Montesunto y otro más, y el objeto, tendríamos claramente la trayectoria y podríamos averiguar ¿de dónde salía? Más o menos de dónde salía. Es decir, que hallaríamos la zona de donde probablemente los militares españoles lanzaran algún tipo de prueba. O sea, 2 de junio, ovni misil, a día de hoy, de momento más datos, pero, sí, pero silencio, además, ¿no? Iker, en lo oficial. en lo que fue la alerta del 25J, a mí al terminar se me acercó también un médico que iba con su coche hacia Madrid, vivía como a 30 kilómetros de Madrid, y me describió lo mismo que tú has dicho, una especie de objeto que él identifica como un misil que está despegando en ese momento, y él incluso puede ver el humo cómo sale y cómo sale en dirección hacia el cielo. Fue un claro. día además bastante macabro en el mar, ¿no? Fue el Sí. día de la desaparición de... Bueno, curiosísimo, un fenómeno singular, observado, ovni o misil, no sabemos más, ahí está el misterio, esas cosas pasan, y lo de siempre, los testigos no mentían, los testigos no se inventaban cosas, estaban viendo algo y estaban describiéndolo. Ahora permitidme que cambie el tercio, son las 2:14, ya Pedro Espinosa anda poniendo músicas que hacen que todo esto cambie. Por cierto, antes de hablar del diablo, si es que existe o no, no lo sé, bueno, es dogma de fe. Quien crea en Dios tiene que creer en el diablo. O sea, debemos creer en el diablo o en Dios, o que cada uno cree en lo que quiera, pero no es una cosa de, ala, ¿en qué cosas crees? ¿No? Está ahí el personaje, está ahí la idea, está ahí la historia, y para muchos la historia sigue muy presente. Vamos a escuchar cosas, como decíamos antes, creo que interesantes. Pero antes me gustaría conectar con Carlos Barroso, nuestro corresponsal. Aquí estamos todo el equipo. Él sigue vagando como alma en pena, casi como la Santa Compañía. Si le están haciendo un exorcismo también por ahí fuera. Y me comentaba que estaba muy próximo a algunos acantilados y algunos sitios, porque queremos conocer el lugar donde estamos, en este castillo, invitado a una isleta, un lugar precioso, impactante, pero que por la noche, con estos ramajes, a estas horas, imagino que cambia ahí fuera. Carlos, compañero, buenas madrugadas. Buenas madrugadas de nuevo. Oye, ahora ya no te hablo de historia oficial. Hay algún hecho dramático, ¿no? Hay algún hecho extraño, hay algún hecho que se sale de lo normal en este mismo castillo donde ahora estamos un buen puñado de amigos, ¿no? Pues así es, Iker. Estoy justo en uno de los extremos, estoy extramuros del castillo, en uno de los extremos ya en los acantilados. Vamos, si diese un paso más, caería al agua. Eso es así. Cuidado. Así que estoy aquí... ¿Por qué estás ahí exactamente, no en otro sitio? Bueno, pues estoy aquí porque una persona que conoce bastante bien todo lo que tiene que ver con este castillo y con su historia, me ha contado una historia, valga la redundancia, que me ha dejado un poco... digamos que me ha puesto la piel de gallina. Al parecer... Pues te escuchamos todos. Sí, hace poco tiempo, y poco tiempo, cuando digo poco tiempo, pues cuestión de unos 50 años, que eso en términos históricos es prácticamente nada, una mujer murió aquí, en este lugar, en esta misma isla, en este mismo castillo de Santa Cruz. Al parecer, según me contaba esta persona, que digo que conoce muy bien la historia de este castillo y de todo lo que lo rodea, esa mujer fue empujada desde lo alto de la muralla, por los acantilados, por otra persona. Y yo estoy precisamente en los acantilados, no sé si en el lugar exacto, pero bueno, seguro que si no es el lugar exacto está muy próximo, porque tampoco es que la isla sea muy grande, y en un lugar que es tremendamente misterioso. ¿Se descubrió el culpable? No se sabe. Presuntamente era su marido, su compañero, la persona que empujó a esta mujer
desde lo alto de la muralla, que cayó por el acantilado, y bueno, pues es la historia. Y no son las únicas muertes, ¿no? Sería un crimen de hace unos años, pero ha habido muertes en el mar. Sí, ha habido. De hecho, estamos muy cerca de la Costa da Morte. De vez en cuando me llega un reflejo perdido del faro da Coruña. Pues sí, son muchos los barcos que estos gruesos muros de piedra han visto naufragar a lo largo de los años. Incluso puede que hayan sido también testigos estos muros, este castillo, de los asaltos de piratas a barcos. Me contaban también que había una técnica que utilizaban los piratas: encendían hogueras en los acantilados, hacían creer que esas hogueras eran faros y se acercaban los barcos y encallaban y aprovechaban para asaltarlos. En fin, historias. Hasta hace muy poco tiempo, Carlos, este castillo donde estamos ahora mismo no se pudo visitar. Era un enigma para la propia gente del pueblo que estaba a nada, 200 metros, ¿no? Efectivamente, porque este castillo hasta el año 1989 perteneció al ejército, que lo utilizó como una colonia de verano para huérfanos de la guerra. Antes era propiedad de la familia de la famosa escritora gallega Emilia Pardo Bazán, que lo adquirió además por un módico precio, tan módico que lo cambió por 2 bueyes. En fin, pues sí, hasta que lo adquirió el Ayuntamiento de Santa Cruz de Oleiros, este castillo era un auténtico desconocido para los ciudadanos de este municipio, y todavía muchos de los ciudadanos de Santa Cruz de Oleiros no conocen este castillo, que la verdad es una pena, porque es una joya, es fantástico, es muy joya, bonito. Pero con misterio alrededor. Venga, Carlos, te esperamos por aquí. Un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo, hasta ahora. 2:18. Os pido una atención especial. Vamos con ese tema. Hay tratados antropológicos antiguos, siglo XIX, siglo XVIII, alucinantes sobre las creencias en Galicia. Y muchos de esos especialistas acababan también en la duda, como oíamos antes en la primera hora a José Ramón Mariño Ferro. Él nos decía, hombre, son mitos, son leyendas, para el antropólogo. Ahora sí, hay alguna serie de elementos que no podemos explicar, que están ahí, que yo no tengo explicación. El diablo, Satanás, el príncipe maligno, el príncipe de las tinieblas, siempre ha tenido una presencia muy especial. Las descripciones de algunos tratados antropológicos son sorprendentes. Tomé, Miguel, Carmen, amigos, vamos con la primera de ellas. El diablo se presenta vestido muchas veces de hombre y hablando en castellano. En muchas ocasiones lleva barba postiza, hecho que se detecta al dejar al descubierto las cintas que la sostienen. Se le reconoce porque sus pies son de animal, generalmente de cabra. Interviene el diablo en actividades y territorios propios de los humanos, con los que puede luchar, conquistarles el alma en una partida de naipes, o incluso ofrecerse como padrino de un bautizo. Puede igualmente llevar a cabo ciertas fechorías, como en el caso de unos jóvenes de Aguavalor, en Savariz, que veían degollar carneros, siendo el demonio el causante del fenómeno. Puede llegar a meterse en las casas, en los pisos superiores, prorrumpiendo en fuertes carcajadas. Antropología pura y dura, creencias y notarios de esas creencias. Creencias que a veces alguien avala como propias. Yo lo he vivido. Lo que vais a escuchar es un exorcismo en España. 2 veces tuve la oportunidad de estar presente allí. Carmen, una de ellas, acompañándonos un psiquiatra, el doctor Gaona. Porque parece mentira, pasamos de la antropología antigua, libros del siglo XVII que nos hablan de un demonio que mucha gente creía que se aparecía, era algo foráneo. Por ejemplo, en mitad de una corredoira, la gente creía que el diablo se aparecía, por ejemplo, vestido de gala. Muy cerca de aquí se hablaba de una figura con patas de cabra y con sombrero. Es decir, elementos, por supuesto, antropológicos, las creencias. Pero en Milenio 3 siempre tenemos la misma experiencia. Cuando ahondamos, las creencias y los mitos de repente se convierten en rotundas realidades. Por ejemplo, año 2003, la Iglesia en España todavía tiene exorcistas, ¿no, Carmen? Sí, la Iglesia en España, al igual que en todo el mundo, en Italia sobre todo, hay muchísimos exorcistas, sigue teniendo pues esta figura dentro de la Iglesia, porque hoy en día se siguen produciendo pues presuntos endemoniados. Hay mucha gente en Madrid, pudimos asistir a uno de esos exorcismos, Iker,
Y realmente es impresionante la escena con la que te encuentras, que parece que te están hablando de otros siglos, del siglo XVI, XVII, y cuando vas dices, bueno, pues se siguen utilizando este tipo de ritual en España, en nuestro país. La escena, si quieres, Iker, la describimos porque era impresionante. Sí, para que veáis que el tema sigue candente, y yo comprendo que incluso alguna persona tenga rubor a escuchar estos fenómenos o impresión, es exorcismo en la Iglesia Católica, sacerdote con sotana, rituales concretos, una persona que parece desahuciada de lo que es la psiquiatría, vamos a llamarlo así, que llega hasta el sacerdote como última referencia. A veces en entornos más rurales ocurre al revés, que la primera referencia es el sacerdote, no el psiquiatra. Yo no sé si esto es bueno o es malo, a la gente se le puede sugestionar más, pero ¿qué vimos? Muy brevemente, esta chica que vamos a escuchar ahora, ¿qué estaba haciendo? Pues imaginaros, a 20 kilómetros de Madrid nos presentamos en una iglesia como cualquiera, una iglesia normal, pero nos bajan a una cripta que está completamente a oscuras, tan solo iluminada por 4 velas, y cuando abrimos la puerta nos encontramos con una chica de unos 19, 20 años que está completamente arqueada encima de una colchoneta con los ojos en blanco y dando unos gritos impresionantes. Durante 3 horas y media que duró ese día el exorcismo, esta chica permaneció igual, tenía una fuerza descomunal porque 4 hombres intentaban sujetarla y no podían con ella, y estas 3 horas y media pues estuvo dando unos gritos, unos chillidos que en muchos de los casos eran hasta animalescos, y que parecía además incluso también que cambiaba a voz de hombre, ponía una voz ronca, se enfrentaba al sacerdote cuando éste le decía cosas en contra del demonio o echaba agua bendita, es cuando peor se ponía, cuando pegaba gritos, incluso se intenta hablar en otros idiomas, no se entiende muy bien. Hemos llevado a lingüistas esta cinta, estas palabras, y no nos han sabido dar pues un idioma en el que pudiera hablar. Bueno, pues esto ocurre en el año 2003, con lo cual, ¿qué os quiero decir? Que está muy bien la tradición, la antropología y los datos que parecen sumidos en las hojas del tiempo, ¿no? Muy lejano a nosotros. Pero es que hay realidades que no conocemos que ocurren, y en esas realidades está el micro amarillo intentando captar y mostrároslas. Son las 2:24, estamos en el Castillo de Santa Cruz. No sé si pedir disculpas o no, pero bueno, tampoco haremos varias fracciones. Esto es lo que nos encontramos. Esto es un exorcismo oficial de la Iglesia en España hoy. Bueno, esto es una realidad que existe. Escuchamos las voces de algunos sacerdotes. No se puede abusar de esto tampoco, porque luego empieza a ser muy violento. Y esta era un poco la bienvenida, ¿no?, que nos encontramos, siglo XXI, y algo que, porque no tenían dónde acudir. Bien, en Galicia ha habido lugares donde estas prácticas han sido habituales, ¿no es así, Tomé? Así es. Bueno, hay un santuario muy conocido en Lalín, Pontevedra, que es el Corpiño, que todo el mundo lo conoce, ¿no?, donde habitualmente van gentes, ¿no?, con este tipo de dolencia de carácter extranatural. Pero yo personalmente hace cosa de carácter extranatural para los que la sufren, ¿no? Para los que la padecen, obviamente, ¿no? Porque, bueno, yo tengo que decir que, me modesto entender, muchos de estos fenómenos responden también a niveles de conciencia pues que todavía no controlamos, ¿no? Creo que la psiquiatría explica muchos de estos fenómenos, aunque por supuesto hay excepciones, ¿no? Uno de los casos que he investigado recientemente y que estoy todavía en ello es en la provincia de Lugo, en el concello de Incio. Me encontré una casa a la que le llamaban la Casa del Diablo, Casa Odemo. Y bueno, empecé a indagar, ¿no?, un poco, ¿no?, sobre tan peculiar nombre, ¿no? El caso es que al final descubrí, al hablar, porque esta casa está actualmente abandonada, pero parece ser que en su momento estuvo habitada por un pastiqueiro, ¿no?, que sabes que eran personas encargadas precisamente... Pastiqueiro es el nombre, ¿no? Estaban dedicadas, pues eso, en cuerpo y alma a los exorcismos, ¿no?, y eran especialistas precisamente en quitar supuestamente el diablo de las personas. Entonces me he encontrado numerosos testimonios, pero desde el punto de vista tradicional hay que diferenciar lo que es el demonio, propiamente dicho, el maligno, que en gallego es el demopreto, el demo negro, el demonio negro, y luego también hay otro tipo de demonios, vamos a decir, que al que se le tiene menos respeto, ¿no? Incluso se le tiene una consideración menos diabólica, ¿no?, que es el demiño, ¿no?, al que se le piden pues pequeños favores, ¿no? Y hay otra cosa muy interesante, es la forma de llamar al demonio, al maligno.
En Galicia hay una tradición según la cual hay un libro mágico que se llama San Ciprianillo y que tiene unas fórmulas determinadas y que, bueno, aquel que las sigue, pues se supone que puede conseguir un contrato con el diablo. De hecho, hay un pacto. Un pacto, exactamente. De hecho, hay investigadores que llevan buscando, pues como en la novena puerta, algo parecido, pues el librito, ¿no? Hay quien especula que está escondido en Compostela, en la biblioteca de Compostela, ¿no? Yo personalmente estoy detrás de la pista desde hace años, pero no doy con él. Qué interesante. Y hay muchas copias que son falsas, ¿no? Pero indudablemente... El Ciprianillo. Sí. Vamos a hablar de todo eso, del demonio. Vamos a dejar que la voz de Carlos Barroso, ya no desde los acantilados, sino aquí en el castillo, nos introduzca en ese personaje que siempre causa ligero rechazo, pero también fascinación para muchos. Bueno, no en vano, Carmen, las sectas satánicas en otro ambiente, en Turín y en Milán, están dando muchísimos problemas últimamente. Y muchísimos asesinatos que están cometiendo estas sectas en nombre del diablo. La semana pasada, ¿no? Había varios crímenes. Sí. Vais a escuchar voces de los exorcistas oficiales y los últimos que quedaban, hablándonos de cómo distinguen un endemoniado, qué pasa, qué ocurre, qué ocurría en Galicia. Vamos con Carlos. A lo largo de la historia, la figura del mal ha atemorizado a millones de personas. Un mal que se presenta bajo múltiples apariencias y con nombres muy distintos. La gente sigue temiendo al diablo, y en Galicia todavía hay lugares en los que se practican rituales para expulsarlo. Un fenómeno que no solo interesa a la Iglesia, sino también a los especialistas. Esta noche nos adentramos en este mundo de miedo y posesión. Son las 2:28 e incluso las caras de los amigos que están aquí en el castillo se han tornado distintas porque este tema toca creencias muy profundas, ¿no? Vais a escuchar un documento interesante, es Pedro Súñer. Pedro Súñer es... yo una de las entrevistas más duras que he tenido en mi vida fue cuando conseguí entrevistar al último exorcista oficial en España. El exorcista no es una persona que pueda verlas también, es sacerdote que bueno, de buena fe, por amor a sus feligreses, le practica el exorcismo, con palabras de la Biblia, hay que distinguir, o con el Rituale Romanum, que sería el libro que hay que utilizar, ¿no? Y que incluso aparece en los diálogos con el supuesto demonio. Los exorcistas oficiales, los nombrados por el obispo, incluso algunos de ellos también por el Vaticano, pueden utilizar ese Rituale Romanum, que son pues las oraciones que van contra el demonio, y luego hay sacerdotes de cualquiera de las diócesis que tenemos en España que simplemente pues para calmar a la persona que va de oficio, y que casi, se ¿no? encuentra o que cree que está endemoniada, pues le lee unas oraciones que pueden ser de la Biblia. ¿Tú tienes algún Rituale Romanum, Yo tengo 2. Ya. Ese libro donde todavía hoy la Iglesia Católica es dogma de fe, hay que enfrentarse al maligno, que tiene diversas maneras, según siempre la creencia, de presentarse. Pedro Súñer es el último exorcista español oficial, nombrado por el obispo. Muchos años de investigación y mucho hermetismo, muchos permisos también para llegar a hablar con él. Os pido disculpas porque el sonido de la grabación no es idóneo, yo todavía no estaba en la cadena SER, iba con mi humilde grabadora y bueno, pero creo que las palabras tienen su fuerza. Pedro Súñer, la pregunta era, bueno, en la Catedral de Barcelona, en su habitáculo, muy cerquita, cualquiera puede ser exorcista, hablamos de hoy, esto es en el año 2001. Escuchamos. Sacerdote que puede hacer exorcismos, luego lo explicaremos. Este último guerrero contra el demonio de la Iglesia Católica en España me contestaba así a mi pregunta de cualquier sacerdote puede ser periodista. Escuchamos a Pedro Súñer. De suyo, cualquier sacerdote sí puede ser exorcista con el nombramiento del obispo correspondiente. Sí, cualquiera lo puede ser. Ahora, naturalmente, pues el señor obispo procura entre los muchos sacerdotes que hay en una diócesis, escoger alguno que de alguna manera pues le merezca, le crea especialmente idóneo para esto, ¿verdad? Y entonces esto ya requiere, pues no sé, una cierta ciencia teológica, un cierto pues discernimiento y capacidad crítica. Bien, y naturalmente también espíritu de fe para ayudar. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER.
Yo que decía Carmen en aquel momento, en aquel programa sobre exorcismos concretos en España, y casi pudiéndome la mente decía, cualquier exorcista puede ser periodista. No, hombre, hay periodistas que casi deberían ser exorcizados, ¿no? Pero realmente es... menos mal que pasamos rápidamente del miedo a la... menos mal que el hombre me entendió y... Cualquier sacerdote puede ser exorcista, era la pregunta correcta. Por cierto, 7640, ¿no? Porque imagino que la gente quiere opinar de lo que es el diablo. Sí, 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis, que luego vendrá Katia y nos leerá pues todas las opiniones. 7640, palabra milenio, pero palabra milenio no, otras palabras hay que decirles a los endemoniados, otras palabras, otros rezos. Ahora Tomé Martínez y Miguel Pedrero nos van a contar sus investigaciones personales. ¿Otras palabras de qué tipo? ¿Otros rituales de qué tipo se hacen hoy en día? Escuchamos al sacerdote José Antonio Fortea. El exorcismo. El ritual del exorcismo para la Iglesia Católica son una serie de oraciones hechas a Dios para pedir que libere a esa persona de esa influencia del demonio. Y después, en mitad de esas oraciones, sí que el sacerdote se dirige directamente al demonio, ordenándole, con su poder sacerdotal, ordenándole que salga de ese cuerpo. Ahí estaba el documento. Miguel Pedrero, Santuario del Corpiño. Por cierto, podemos hacer para la gente que no lo conozca, aquí decía Tomé que todo el mundo lo conoce, pero brevemente, Carmen, ¿qué es este lugar? ¿Por qué lo estamos nombrando tanto? El Santuario del Corpiño se encuentra en Lalín, Pontevedra. Es uno de los lugares a los que desde antaño acuden cientos de personas que se creen endemoniadas del megallo o ramo cativo, como también se le llama. Pero la historia religiosa del lugar se remonta a muchos siglos atrás. En el siglo VIII vivía en una cueva del Monte Carrió un hombre al que sus vecinos tenían por santo. Un día apareció muerto y hallaron su cuerpo incorrupto, por lo que decidieron construir una capilla donde mantenerlo y conmemorarlo. Con el paso del tiempo el lugar quedó derruido y abandonado hasta que en el siglo XII unos pastores que pretendían resguardarse de la lluvia observaron cómo un gran resplandor surgía del lugar. Al acercarse, según declararon, pudieron observar a la mismísima Virgen. Desde entonces Iker se viene rindiendo culto a la Virgen del Corpiño, que según la creencia popular ejerce poderes sobrenaturales sobre locos y enfermos de megallo. El megallo es una posesión demoníaca realizada directamente por el demonio o por una bruja. Se manifiesta con convulsiones, vómitos, retorcimientos, blasfemias y, sobre todo, el rechazo a todo lo sagrado. Una historia que se centra en un lugar que sigue estando activo. Miguel Pedrero, cuando antes fuera de antena te preguntaba por esto sigue activo, esto sigue pasando, esto ocurre, ¿sí? Sí, sobre todo es muy conocido la misa o la liturgia que se hace al día siguiente de la noche de San Juan, ¿no? Fíjate que ya la fecha tiene su historia, ¿no? Es decir, su connotación. Sí, y es una celebración, cualquiera que haya asistido, en el que se mezcla lo pagano con lo cristiano. Y bueno, el sacerdote, además de que es supuestamente tendría que ser una celebración litúrgica de las normales, pero hay continuos llamamientos a los espíritus, se habla del demonio, se habla del mal, y allí se pueden observar entre las personas que abarrotan esa iglesia, pues bueno, crisis nerviosas, gente que se retuerce por el suelo, etcétera. Aunque bien es cierto que cada vez menos, ¿no? Y últimamente se está diciendo que esto ya está desapareciendo, pero no es verdad, porque en realidad lo interesante no pasa ese día. Lo interesante pasa días antes, cuando alrededor de ese santuario hay personas que creen estar poseídas, y el propio sacerdote del lugar practica exorcismos, ¿no? O sea, que precisamente no es ese día cuando se producen... Que se convierte en una romería. Romería, los casos más espectaculares, sino incluso días antes. Yo me acuerdo que siguiendo un caso de un poltergeist, una casa en Lalín, en el que pasaban todo tipo de sucesos, pues paraguas que se levantaban, la mesa que se movía, pues tuvimos la oportunidad, llegamos a hablar con el sacerdote de allí del Corpiño, porque precisamente había participado en un acto de limpieza de esta casa, ¿no? Fíjate que también es un acto un tanto pagano, ¿no? Que quizás... ¿Qué se hace? Pues, en realidad es decir unas palabras de la Biblia, leer algo de la Biblia, pero también hay algún tipo de otros elementos que son absolutamente paganos, ¿no? Mira, incluso estoy recordando uno de los últimos casos de una niña, una adolescente, que jugando a la Ouija... Suele pasar mucho en esa relación, niña, ouija y luego...
Sí, eso es muy peligroso y no se trata, y es peligroso no precisamente porque pueda surgir algún fenómeno paranormal o algo así, sino porque tú imagínate una niña de 14 años que le dicen, como en este caso concretamente, que el demonio la va a poseer, pues bueno, puede entrar en un proceso mental como ocurrió y finalmente pues el demonio posee a la niña, ¿no? Y yo me acuerdo que los padres no tenían duda de que el demonio había poseído a su hija. O sea, ella lo creía. Ella lo creía y los padres también, ¿no? Que a mí es lo que me parecía lo más grave, porque los padres, claro, pensaban como una niña normal, que siempre ha sido una niña obediente, buena y tal, y de pronto pues empieza a dar gritos, a hablar con voz ronca, a decir que Satán, si lo llevas a una iglesia, se empieza a retorcer. Para ellos no cabía duda de que el mismísimo demonio había poseído a esta niña. Además, fíjate, era un poco absurdo, ridículo, porque el demonio se identificaba como demonio 666, ¿no? Que ya te puede dar una indicación de que era una cuestión de la niña. Y estos padres llevaron a esta niña al sacerdote del Corpiño y a otros sacerdotes para que le hicieran algún tipo de rituales. Incluso parece ser que alguno de los médicos que trató a la niña se lo recomendó, no porque creyera que estuviera poseída, sino porque como tanto los padres... Para aliviar su sugestión, ¿no? Claro, porque tanto los padres como la niña, como los familiares creían que estaba poseído, si se practicaba algún tipo de exorcismo, que al final, como decía Carmen, no sería ningún exorcismo, sino que serían unas lecturas de la Biblia y tal, pues podría pasársele eso. Además, yo me acuerdo que en otro programa de radio teníamos pinchada a la madre y nos estaba contando el caso y de pronto empezamos a escuchar voces por detrás que era la niña y la madre que le decía: hija, deja ese cuchillo, hija, deja ese cuchillo, ¿no? Y a partir de ese momento el padre la redujo como pudo y se la llevaron para un sacerdote. ¿Y ha habido alguna vez más de un crimen provocado por gente que creía estar en estado? Yo recuerdo la historia del Álvaro Rafael Bustos, que fue cantante famoso en los años 70 del grupo Trébol. Alguna gente conocerá la historia de una canción que era Carmen, precisamente, esa canción. Año 72, este hombre creyó estar poseído, mató a su padre con una estaca en el corazón, año 86 en Córdoba. Y en sus creencias profundas cortó los talones de lo que era su padre, le cortó los talones en vida porque creía que él era un demonio y que se iba a levantar después de muerto, ¿no? Si estas cosas a veces nos sobrecogen en la vida cotidiana. Volvemos de nuevo al pasado, tome si te parece. No solo se ha descrito el diablo como ese personaje, menuda descripción más bonita y más inquietante, ¿no? Lo de que a veces el diablo, siglo XVIII, se ponía barba y tenía las cintas, ¿no? Bueno, pues esta otra es muy distinta y os va a sonar mucho. No tiene nada que ver con seres humanos. A veces el diablo en Galicia, la creencia en el diablo profunda en Galicia, aparece envuelta en otros condimentos. Lo escuchamos, Pedro. En muchos relatos el caballo viene envuelto en nubes de misterio, como un caso recogido en Santiago de Cerreda, donde en un lugar conocido como Camino do Ponte aparece uno ágil y blanco que se acerca al muro para que la gente se suba a él, cosa que nadie hace por miedo. Relato parecido tienen en Congostro, donde un caballo pequeño y agraciado apareció ante una mujer indicándole con gestos que se subiese a la grupa. La mujer se negó y el animal se echó a reír, desapareciendo repentinamente, por lo cual suponen los paisanos del lugar que se trata del demonio. El demonio con diferentes disfraces, ¿eh? Caballos, siempre patas de cabra. Hay un personaje peculiar que es, explícanos un momento antes, Carmen, la dona con patas de cabra, ¿no? Es decir, es una historia que nos suena a los investigadores porque muchas veces incluso hemos recogido historias de monjas. Se hablaba, por ejemplo, en Extremadura, es célebre, las apariciones de monjas que, bueno, no son tales monjas. Cuando uno está muy cerca de ellas, de repente observa que tiene pies que no son humanos. En la zona de Cantabria, esta leyenda parece acompañada de piernas o pies de rana, ¿no? Exactamente, dona dos pies de cabra. Se trata de un ser con forma de mujer, pero con patas de cabra. Generalmente sus apariciones vienen precedidas de un intenso olor a azufre, razón por la que se la identifica con las brujas o el diablo. Hay testimonios contemporáneos que afirman haberse encontrado con este ser. En 1979, en la localidad de Laza, dos jóvenes dijeron haberse topado con una bella mujer que se ofreció a acompañarlos. Mientras conversaban tranquilamente, comenzaron a percibir un extraño olor a azufre. Aquello alertó a los chicos, que inmediatamente, y ya conocedores de la tradición, levantaron la falda de la mujer y vieron que no tenía pies,
sino pezuñas. Espantados comenzaron a rezar y la mujer desapareció al instante. También, Iker, en otras localidades como Cáceres se han producido encuentros con la mujer de los pies de cabra. En 1948 un agricultor que respondía al nombre de José Pancho Campo tuvo la desgracia de toparse con el que creía que era el mismísimo demonio. El hombre se encontraba en un refugio en medio del monte, donde se resguardaba del frío nocturno. Comenzó a escuchar unas voces quejumbrosas y salió para ver si alguien se encontraba extraviado. Vio a una mujer vestida toda de negro, como una monja la describió, y la invitó a entrar. Cuando José Pancho se encontraba azuzando el fuego de la hoguera que había encendido, se dio cuenta que la mujer no tenía pies, sino pezuñas. Aterrado, comenzó a chillar y el ser salió corriendo del chamizo. Hemos estado en ese cementerio porque la historia es que José Pancho Campo no es un personaje de leyenda. Murió en su cama. El equipo de producción de la cadena SER dramatizó esa historia creyendo haberse encontrado con el demonio. Tomé, en esta Galicia secreta, tu libro que tanto has investigado, ¿te has encontrado también con este tipo de personajes, apariciones directas de algo que se asemeja al demonio, que la gente cree que es el demonio? Sí, bueno, por ejemplo, acabas de nombrarlo, lo relato en el libro, y bueno, hay una cosa curiosa, por ejemplo, cuando estabais hablando de la aparición de este caballo, de este equido, ¿no? Hay en el imaginario popular, pues en efecto existen una serie de seres mitológicos, como el diaño, los mouros, las mouras, etcétera, que tienen por costumbre también aparecerse en forma de animales, ¿no? O de équidos. Normalmente estos seres se dedican a lo que se denomina en gallego como falcatruadas, es decir, trastadas, ¿no? Falcatruadas. Exactamente. Entonces, bueno, son seres hasta cierto punto divertidos. Pero muchas veces, yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, hace, no sé, 4 o 5 años, ¿no?, de recoger algún testimonio, muy pocos, por cierto, así contemporáneos, de gente mayor que me describía, pues por ejemplo, que movimientos en la casa que tienen mucho más que ver con los fenómenos poltergeist, ¿no? Y ellos pues decían, no, pues es el diaño burleiro que por las noches pues no me deja dormir, este tipo de cosas. Claro, poltergeist sería diablo burlón, claro, en lengua sajona, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, respecto a la interpretación que le da la gente, volvemos a lo de siempre, pues bueno, la gente lo que no conoce acude a aquellos elementos que le son conocidos, ¿no? Entonces hay gente que lo interpreta con el diablo, otras personas lógicamente no, ¿no? Lo que sí me gustaría comentar, por ejemplo, con respecto al diablo, es que antes, a colación de lo que decía Miguel Pedrero, porque creo que es importante para tus oyentes, yo nada más he conocido un caso de xenoglosia, que me ha venido hacia la mente. Xenoglosia, podemos explicar, hablar en lenguas ajenas al conocimiento y casi siempre muertas, ¿no? Siempre lenguas muertas, latín, el arameo, el griego. Exactamente, es el único caso, uno de esos casos que me estremeció, ¿no?, y que me marcó bastante, ¿no? Fue precisamente ante un exorcismo, también en la LIN, pero no en el santuario propiamente dicho, sino era un curandero, ¿no?, que estaba ejerciendo un exorcismo en una señora mayor, de unos 60 años tendría. Y esta señora, bueno, nosotros estábamos grabando entonces un documental, llevamos todo el equipo y, bueno, fue sorprendente porque aquella mujer, pues, bueno, empezaba a gritar, lo típico, ¿no?, las convulsiones, la espuma por la boca. El curandero, pues bueno, decía un montón por ejemplo, ha renegado Seixaudemo, una serie de formulaciones y liturgias. La verdad que estábamos todos bastante asustados, ¿no?, porque, bueno, no es común encontrarse estas cosas. Pero en un momento determinado, esta mujer empezó a hablar en algo que parecía latín y luego en algo que parecía realmente alemán. Y una de las personas que venía con nosotros precisamente era oriunda de Colonia, de Alemania, y se quedó pálida. Cuando acabó aquella historia le preguntamos que si se sabía exactamente qué es lo que había dicho, y nos dijo que, bueno, que lo que había oído era la voz de su abuelo hablándole en alemán. Esta era una señora mayor, pues que, bueno, de, como os digo, unos 60 años de edad, y que, bueno, como mucho sabía hablar gallego y poco más, quiero decir, y el castellano, ¿no?, nada más. Y, bueno, señora sin estudios, como os podéis imaginar, el ámbito rural, que, bueno, entonces, es el único caso así realmente que a mí me ha dejado pensativo, ¿no? Sobre todo latín y arameo, y también es verdad, inglés, alemán, otros idiomas que nunca además pueden ser conocidos, ¿no? Alemán, inglés, pero muy arcaicos. Sí, muy arcaicos casi siempre, ¿no? Eso ocurrió también, vivimos un caso parecido en Albacete. Precisamente de eso habla ese exorcista que antes presentábamos, Pedro Súñer, exorcista oficial de la diócesis de Barcelona durante muchos años. Los fenómenos extraños, la xenoglosia, por ejemplo. Había un método que llamaban el método del sobre y la estampita para intentar saber si una persona de verdad estaba endemoniada o no. Y consistía en dar un sobre con una estampita en uno y el otro vacío, ¿no, Carmen? Eran varios sobres en los que, sin que el presunto endemoniado pues eso lo viera, pues metían en algunos folios en blanco, hojas en blanco o incluso nada, y en otros metían pues estampitas de la Virgen o del Cristo, sobre todo de la zona donde se estuviera desarrollando el exorcismo.
El presunto endemoniado en este caso era en Zaragoza, uno de los casos en el que su antecesor pudo estar, que era el padre Francisco de Paula Solá. A una niña que estaba posesa, según decían, pues la hicieron este tipo de test para ver si era verdad lo que decía o no, y cuando iba a coger el sobre de la estampita, el que llevaba la estampita sin previamente haberlo visto, era como si le quemaran las manos, no lo quería coger y lo rechazaba siempre. Bueno, pues eso ocurrió en el año 34 en Zaragoza, el caso de Paula Solá, y eso se ha seguido activando en la España de nuestros días por parte de Pedro Súñer. A Pedro Súñer le llegaban los casos que no tenían remedio, de toda Cataluña. Le escuchamos. Casos se me han presentado muchos. Muchos, sí, muchos relativamente. Yo diría que alrededor de unos 100. Alrededor de unos 100 casos. Ahora, de estos 100 casos, alrededor del 90%, por tanto de 90, eran enfermos mentales. Sí, o sea que son relativamente de la mayoría de la gente que pretende y que le parece con toda buena fe, pero que se creen endemoniados o con influjos diabólicos, después de unas sesiones de estudio y, como digo, consultando con un psiquiatra, pues entonces se ve que no hay tal, y que estos son la inmensa mayoría de casos no son. Por tanto, de este 10% más o menos que quedaban, pues diríamos que 2 o 3 consideré que podían, que parecía que sí, que era conveniente practicarles los exorcismos en sentido propio, y los otros pues 8, 9 o 10, pues estos lo que eran casos que parecía que había algún influjo diabólico, pero que no eran propiamente posesos. Influjo diabólico, escuchamos ahí, influjo diabólico, posesiones, y nos parece sorprendente, ¿no? A día de hoy, que todavía hay sacerdotes que trabajen de esta manera y además que dediquen su vida a instruirse sobre la demonología, que es toda una materia importante. A nosotros quizá no nos ha llegado esos tochos, ¿no?, de demonología, no nos han llegado esos documentos, no hemos tenido acceso, el común de los mortales tampoco, menos algún ritual romano de los tuyos, pero sobre todo el cine es lo que nos ha traído esa imagen, ¿no?, del demonio. El cine nos ha traído esa imagen de las posesiones, y a mí todavía sigue habiendo una película que realmente me sobrecoge, me deja alucinado, me deja frío, y oye, es la película que nunca puedo volver a ver, y si la veo tengo que estar acompañado, y lo digo sin ningún tipo de rubor, porque hay algo, aparte de saber que la historia fue más o menos real, que me inquieta. En El exorcista, de William Friedkin, se hablaba de este fenómeno de xenoglosia. Lo hacían a su manera, cinematográficamente, pero se aproximaba bastante a la realidad. Lo escuchamos. Mirabile dictu, ¿no crees? ¿Hablas latín? Ego te absolvo. Quod nomen mi est? Pollo. Quod nomen mi est? La plinde matana. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte dentro de Riga? Hasta que se pudra y apeste bajo la tierra. Io malajena. Oh, me sono manut, le dai foxet. Le dai foxet manut. Mire, oh, me sonat. Io malajena. Ei, Anderson. Oh, mire. Pues esta era Reagan, y lo que escuchábamos después eran las célebres campanas tubulares de Mike Oldfield. Hablábamos de un lugar en Galicia clave, El Corpiño, y hablábamos, Carmen, de este autor, Carmelo Lisón Tolosana, que se pasó media vida allí investigando casos con nombres, apellidos y datos. Escuchamos cómo empieza su libro, si os parece. El impacto que le produjo a un antropólogo, a un catedrático, conocer esta historia. Lo escuchamos. Fue en la primavera de 1964 cuando un informante me sorprendió haciendo alusión a un reciente caso de posesión diabólica. Conocí a una vecina que no solo había sido testigo de los hechos, sino que había participado activamente en el drama. Esa misma noche abrí en mi fichero una sección para catalogar toda la etnografía que en adelante recogiera sobre los demonios. El paso del tiempo y la insospechada acumulación de material me forzaron a interesarme por el tema y a perseguir las huellas del maligno por las correidoras gallegas, tomando buena nota de las asechanzas de sus sirvientes y de las estrategias de sus enemigos.
Carmelo Lisón Tolosana, que venía de Zaragoza, que ahora está en Londres y que es una de las máximas autoridades europeas en antropología. Se quedó alucinado. Tomé Martínez hablaba de casos que él ha visto y ha grabado. ¿Tú tuviste la misma experiencia? ¿Has llegado a tener conciencia de ese tipo de posesiones, personas que se creen endemoniadas y curanderos muy recientemente? Tú hablabas antes de un caso muy concreto, echando espuma por la boca. ¿Siempre son los mismos fenómenos, más o menos los que se repiten? ¿Pueden ser solamente histeria o has visto algo tú con tus propios ojos que te ha sorprendido? Bueno, yo personalmente tiendo a pensar, al menos lo que yo he visto, que se trata de casos de algún tipo de desorden mental, ¿no? Ahora, bien es cierto que se trata de desórdenes mentales muy interesantes, ¿no? Porque como también hablaba antes Carmen de ese exorcismo que presenciabais, pues bueno, las personas pues parecen tener una fuerza descomunal, ¿no? De hecho, en el Corpiño se produce un fenómeno curioso que a mí me gustaría tener oportunidad de seguir, y de hecho tengo un proyecto sobre eso, no voy a comentar mucho, pero creo que puede ser muy interesante, y es que algunas de las personas que sufren este tipo de posesiones vomitan o echan por la boca una especie de bolas en las que, entre otro tipo de elementos, babas, mucosidad y cosas parecidas, pues incluso a mí me han llegado a comentar que salen lo que podrían ser pelos, ¿no? Algo que me llama mucho la atención. Eso lo hablaba el sacerdote, el exorcista del Vaticano, Gabriel Amort, sí. Hablaba que se había encontrado incluso llaves y cosas, claro, que no sabes que si previamente se han ingerido, ¿no? Claro, entonces sería interesante analizar ese tipo de restos, que probablemente sean restos biológicos del cuerpo, pero a mí lo que me llama la atención es que me hablaban de pelotas, pero mismamente pelotas rodeadas de pelos, de grandes pelos, es decir, ¿de dónde sacas del estómago ese tipo de pelos? Los alambres, en algunas de ellas son alambres lo que vomitan, y otros son con animales. Han llegado a vomitar sapos, una especie de ranas pequeñitas. ¿No? Vamos a escuchar a Pedro Suñer, a ver qué nos dice él, a ver si le ha llegado hasta ese límite o no tanto. Pedro Suñer, exorcista de Barcelona. Te das cuenta que cuando le das, tú sabes cuál es, pero él no. Cuando le das donde va a estar, parece que tiene una reacción negativa, en cambio nosotros no. Como si le quemara prácticamente. Prácticamente, una reacción así, ¿no? Quiere y tal. Y entonces, claro, esto es un síntoma de que hay algo. Otro síntoma también muy conocido, pues es el signo de hablar lenguas desconocidas. O sea, esto, pues, en algún caso yo lo he percibido, en concreto en latín, que yo los exorcismos practicaba en latín. Ajá. Y entonces ver que el otro te responde en latín, también cuando no sabe latín, ¿verdad? Entonces, claro, dices, aquí hay algo. Aquí hay algo, y tanto que hay algo, porque xenoglosia en latín, y además luego me detallo el caso, sería muy largo y no tenemos tiempo, una niña de 8 años, si no recuerdo mal, en un barrio muy denigrado de Barcelona, hablando con él perfectamente en latín, cuando él era profesor de latín, y entendiéndose perfectamente con una niña de 8 años. Por lo tanto, ¿hasta dónde llega nuestro cerebro? ¿Qué ocurre? No querría despedirme ni despediros, amigos. Por cierto, Katy está recogiendo 7640, porque imagino que habrá mucha gente que se pregunte, ¿es lógico creer en el diablo hoy en día? En esta sociedad tan moderna es lógico, existe su presencia, ¿no? Uno de los fenómenos más extraños que se han podido ver en torno a este tipo de gente es la levitación. ¿Hay algún sacerdote español que haya presenciado en un exorcismo levitación incluso? Bueno, escuchamos a José Antonio Fortea. Pero sí que hay un número pequeño de casos en que ocurren cosas más inusuales, que también aparecen en los evangelios. Y así yo pues he visto algún caso que llegaba a la parroquia y bueno, era entrar en la capilla y empezar a echar espuma por la boca, no baba, sino espuma, literalmente. Después el hablar lenguas extrañas, eso también es bastante común, lenguas conocidas, extranjeras y a veces desconocidas. Y lo que sí que ocurre en todos los casos, no en algunos, en todos, es que el sacerdote, cuando le da una orden en el nombre de Jesús, da lo mismo el idioma en el que hable. Yo suelo hablar en latín, y aunque sea una niña pequeña de 11 años, lo entienden. Y además obedecen al momento lo que les has ordenado con toda concreción. Hay casos incluso en que ocurren cosas más extrañas todavía. De las más extrañas de todas, por supuesto, es la levitación. En mi presencia ha ocurrido 2 veces. Que el cuerpo se pusiera rígido y de pronto pues se levantara sobre el suelo completamente. Poco, pero totalmente sobre el suelo. Es, digámoslo así, el fenómeno más extraño. Menuda
la historia escuchar esto en palabras de sacerdotes que ejercen diariamente su oficio, que hablan a los feligreses y que evidentemente se han encontrado con este tipo de misterios. Esto está presente y ha estado presente muy cerca de aquí, en Galicia, en la Galicia profunda en el buen término de la palabra y en la Galicia más desconocida. Nos queda mucha Galicia por recorrer, ¿verdad, Tomé? Muchos kilómetros, muchas historias, muchos reportajes. Así es un microuniverso, como digo yo, ¿no? A pesar de su pequeñez geográfica, es grande, ¿no? Desde el punto de vista etnográfico y antropológico, ¿no? Hay mucho que descubrir. A ver si dentro de poco nos sorprendes con otra obra como Galicia Secreta o con otra obra como Galiza Monte de Piedra, que fue realmente espectacular. Imposible hablar hoy de los misterios del pasado en Galicia, de petróglifos, de inscripciones en las cavernas. Como sabes, además descubrimos con todo un equipo, ¿no? Pues descubrimos nuevos yacimientos de petroglifos, algunos de ellos con significado astronómico. O sea, hay mucho que descubrir. Pues lo contaremos y ojalá sea aquí. Sí. Tomé, ojalá sea aquí. Cuando queráis. Ha sido un placer tener este corrillo contigo y hasta sobrecogernos un poco con las historias de los pastiqueiros. Las historias do demo, que yo siempre me acuerdo de Tomé por las historias do demo. Sí, oye, ¿y cómo era? ¿Te acuerdas? El diaño pequeño era Diaño Burlón, ¿no? Diaño Burleiro, tiene muchas denominaciones. Nombres bien sonoros y bien bonitos. Y Miguel Pedrero, compañero, pues nada, seguiremos informando, ¿no?, de todo lo que ocurra a nivel ufológico, criminológico, esotérico en el sentido bueno de la palabra, es decir, porque a veces pasan cosas también en estos temas tan truculentos a veces, pero que están ahí. Lo sorprendente es que en el año 2004 esto siga presente, ¿no? Sí, sigue presente y sigue muy presente. Incluso el fenómeno OVNI hace 2 días venía de Tui. ¿Hace 2 días? 2 días. Bueno, tú siempre vienes de algún caso. Sí, me suele pasar, sí. De una nueva filmación de un objeto extraño a pleno día sobre la ciudad de Tui, una localidad, un pueblo muy cercano a la frontera con Portugal. Miguel Pedrero siempre con nuevas noticias, ¿no? Siempre con nuevas historias. Da gusto contar con estos corresponsales que siempre que acudimos a ellos nos traen nuevas historias de la región en la que estén. Lo que sabemos es que si algo pasa, pues ahí estaremos intentando contarlo. Y como siempre digo, vosotros aquí en el Castillo de Santa Cruz, que habéis pasado esta noche con nosotros, sois los que tenéis la última palabra. Nada de lo que escuchéis, nada de lo que experimentéis, pues puede estar siempre sujeto a cuestiones más o menos poco objetivas. Cada uno analiza la información que damos, los documentos. ¿Existe el demonio? No, yo creo que no lo sé, yo desde luego no lo sé. Pero ahí están los que combaten con él, y combaten desde la Iglesia Católica. Y ahí están los santuarios donde se hacían las curas, decían de 9 días. 9 días tenía que estar el poseso allí. Ha sido una aventura viajar por la Galicia insólita. Podría haber muchos más programas, con castros, con petróglifos, con ovnis, con misterios, con fauna desconocida, pero lo hemos intentado. Aquí estábamos todos, todo el equipo. Mariano Revilla, Pedro Espinosa, Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os habla, Curro Serrano, un montón de amigos dispuestos a eso, llevar el misterio. También, que nos ha estado llevando todo el equipo. Y bueno, amigos, Galicia. Y en Madrid, nuestro compañero Antonio Bravo. Antonio Bravo, el maestro. Organizándolo todo. Oye, que nos vamos, que no hay más tiempo. Gracias, Galicia, por recibirnos. Un abrazo.